vamos a mirar muy bien dentro de esos procesos, en cada uno de sus empresas, de sus industrias, nos ubiquemos dentro del mejor sentido común para poder apreciar de mejor manera el punto final de las recomendaciones. Cuando comenzamos a hablar de siniestralidad laboral, yo me remito un poco a la 1562, ¿cierto? Esa es digamos que la normatividad que está en este momento vigente y en relación a lo que es la definición del accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Quise comenzar por esto porque pues tuvimos en el último mes obviamente una modificación de ciertos elementos en relación al origen de la enfermedad laboral con el decreto 676. Y me parece bien importante recordarles que tenemos que ser muy pertinentes en cada uno de nuestros ámbitos, ¿cierto? De nuestros sectores, en cómo identificar, obviamente yo sé que podría sonar muy gaseoso o dado por obvio, qué es un accidente y qué es una enfermedad laboral. Sin embargo, pues como les comentaba estos días, se siguen presentando algunos eventos reportados no siendo lo que realmente son. Y con esto pues quiero comenzar arriba, en la parte superior derecha, artículo 3, que es un accidente de trabajo y lo hemos mencionado estos días, vuelvo y repito, pero yo quiero ser muy puntual y creo que es el objetivo del día de hoy, es terminar dando unas aclaraciones muy puntuales frente a cómo vamos a hacer seguimiento a casos, pero más que hacer seguimiento, yo quiero que nos enfoquemos es en el antes y no en el después. Es, primero reconozcamos bien un caso, ¿cierto? Reconozcamos bien una situación y con ese reconocimiento de manera adecuada y siendo muy pertinente, estoy seguro que vamos a poderle darle el manejo hasta donde tenemos nosotros la competencia, porque ya luego el manejo muy seguramente será de algunos entes de responsabilidad distinta, pero hemos nosotros seguramente actuado e intervenido pues de la mejor manera. Entonces, recordarles que hay varias posibilidades en las que se puede presentar un accidente de trabajo. Yo me voy a ir muy puntualmente donde está el recuadro azul. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psíquica, una invalidez o la muerte inclusive. ¿Listo? Entonces, entendiendo eso, luego ya de ahí para abajo establecemos 4 párrafos. Por favor, les agradezco silenciar los micrófonos si son tan amables. Muchísimas gracias. De ahí para abajo tenemos unos 4 párrafos donde le dice el artículo, listo, también es accidente de trabajo, tú sabes, cuando hay una subordinación, cuando el jefe me envió a hacer tal cosa, cuando estoy en un proceso sindical o una actividad deportiva o de bienestar de la empresa, en fin, ya son otros ejercicios mucho más específicos, ¿cierto? Pero en términos generales es, mientras yo esté desarrollando cualquier actividad dentro de mi obligación laboral, ¿cierto? Que me genere de manera súbita, ¿cierto? Así como lo dice, súbito y repentino, por ocasión de todo ese contexto que tenemos en este artículo 3, una lesión, ¿cierto? Todo ese tema funcional, psíquica, ¿cierto? Que me pueda generar una invalidez o muerte. Estamos hablando puntualmente de un accidente de trabajo, ¿listo? Por favor, evento súbito, repentino. Ahora bien, artículo 4, siguiente ahí de la imagen, resalto que es la enfermedad laboral, ¿cierto? Enfermedad laboral en el contexto general, por favor. Aquí todavía no estamos hablando de COVID ni 676, estamos hablando de la 1562. Una enfermedad laboral, ¿cierto? Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes de la actividad laboral o por medio, o del medio en el que el trabajador se ha visto, digamos que la palabra obligado suena como tan compleja, pero en la cual el trabajador, en el espacio, en el ambiente laboral donde el trabajador desarrolla sus actividades, ¿cierto? Hablemoslo en esos términos. Ya en ese orden de ideas tenemos claro qué viene siendo el accidente, qué viene siendo la enfermedad, y en ese orden de ideas, como les repito, lo más importante es comenzar a establecer de aquí en adelante, ya ubicándonos en el escenario 2020, COVID, cómo vamos a comenzar a revisar. Entonces, cuando el ministerio, y esto esto sale, esta presentación, este pedazo que estamos viendo, sale de una dinámica informativa del ministerio en relación a cierto sector, que si bien no es el de seguramente el de todos ustedes, ¿cierto? Se establece que ante un evento súbito de exposición, ¿cierto?
de un trabajador, en este caso estamos hablando de la salud, pero yo quiero tener mucha claridad frente a los 4 elementos o criterios en los cuales en este momento, y aquí vuelvo y les coloco el paréntesis TEAM, salud personal asistencial, coloquémoslo en un gran paréntesis, pero si un trabajador tiene una exposición, ¿cierto? Como es un accidente súbita, ¿cierto? Repentina, en un ambiente donde haya un caso, una persona, ¿cierto? Catalogado como caso sospechoso confirmado por, obviamente, infección de la enfermedad de la COVID-19, se deberá reportar el accidente. Vuelvo y repito. Y entendiendo que en los escenarios laborales de ustedes, muy seguramente, muy pocas personas, o tal vez si no son sector salud, ninguno tendría por qué verse expuesto al riesgo biológico de un caso sospechoso confirmado en relación a salpicaduras tanto en ojos, boca, nariz, o que tenga una cortadura, una lesión, ¿cierto? En alguna extremidad, en una parte de su cuerpo, y que entre en contacto con alguna secreción, o que de repente llegase a cortarse, a lastimarse con alguna superficie, como dice ahí, filosa o cortante, dentro de un escenario de posible contaminación. Vuelvo y repito, no creería yo que es algo muy factible, ¿cierto? Es muy improbable que si ustedes no están actuando dentro de este sector salud, evidentemente no cumplirán esos criterios. Por ende, el igual de la ecuación es, no tendrían por qué reportar el accidente de trabajo por exposición al riesgo biológico, porque no tenemos de por medio en ese sentido, esa coherencia del siniestro. ¿Listo? Entonces, quería dejarles muy claro, ¿no? Cuando reportemos accidentes de trabajo, bien sean por desarrollos tradicionales, digamos, de lo acostumbrado por nuestra labor, maravilloso, no hay ningún problema y estamos en todo el derecho. Ahora bien, alguien puede reportar lo que necesite reportar, como yo siempre manifiesto. Ahora, el asunto es que cuando yo genero un reporte de una condición de estas, ¿cierto? Yo tengo que estar claro que voy a tener que realizar una investigación del evento, ¿cierto? En este caso estamos hablando del accidente, y muy seguramente voy a tener que aportar unas pruebas que me van a solicitar, ¿ok? Entonces, en estos días, ahí tendremos que esperar unos tiempos para establecer la calificación del origen del evento, correcto. Entonces, hay que ser muy pertinentes, muy claros, muy transparentes, me refiero yo con transparentes por no hablar de la palabra honestidad, frente a qué estamos reportando, ¿ok? Vuelvo y soy muy enfático. No veo en un escenario que no sea asistencial, ¿cierto? Sector salud, estas 4 características, salvo, y voy a poner un ejemplo, que yo tenga un personal a cargo en un espacio, ¿cierto? En un cliente, y que llegase a tener contacto con alguna secreción, porque alguien me escupe, yo soy el guarda de seguridad y alguien me escupió, yo eso lo reportaría, ¿cierto? Como un accidente. Sin embargo, ojo, no sería de esta característica porque yo no tendría cómo establecer que es un caso sospechoso confirmado, ¿listo? Entonces, tener mucha precaución con ese tipo de mecanismo como tal, puntual aquí para COVID, ¿listo? Porque entonces vamos a llegar a este punto, ¿no? Una cosa es el accidente, ¿cierto? Por la exposición a ese factor de riesgo biológico, por esa exposición biológica con un caso sospechoso confirmado. Y otra cosa es haber desarrollado síntomas por la exposición al ambiente del desarrollo laboral, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó con la 676? El decreto nos dijo a mediados de mayo, como les decía, el mes pasado, que listo, el gobierno en el 2014 tenía una normatividad que es el decreto 1477, donde estableció una lista de enfermedades las cuales son consideradas de origen laboral, ¿correcto? Sí o sí, ahí no hay ninguna discusión. Y vuelvo y repito, aquí ya estamos hablando de enfermedad laboral, ¿no? Ya dejamos el accidente allá atrás un poco. Ahora bien, en esta coyuntura, ¿cierto? Tomó una gran importancia el hecho de que en este orden de ideas, ciertos personales, trabajadores de cierto sector, que ya sabemos que es sector salud, ¿cierto? Comenzaran a presentar síntomas. Entonces, allá alguien en el ministerio dijo, oiga, vamos a tener que mirar porque obviamente es una pandemia, ¿cierto? Entonces vamos a tener un gran número, vamos a esperar un pico, vamos a atender muchas personas y seguramente se nos van a enfermar. Y es cuando alguien dice, pero ojo, no solamente son los médicos, sino es el personal conexo a la actividad asistencial. Cuando hablamos de ese personal conexo, yo quiero ya ser muy puntual y des en cuenta que en la imagen tenemos unos recuadros
Vamos a mirar el recuadro de abajo inicialmente. Nos dicen, ojo, será considerada una enfermedad laboral, ¿cierto? Una enfermedad directa, ¿ok? Se suma a esa lista de la 1477 a todo personal, ¿cierto? Del sector, trabajador del sector salud, incluyendo, y aquí es donde viene y termina siendo muy enfático, muy insistente, para evitar, por favor, apagamos los micrófonos si son tan amables, les agradezco mucho su colaboración y su comprensión. Entonces termino siendo muy enfático en el sentido de establecer que, perdón que se me fue el hilo ahí por la interferencia. Entonces, muy enfático en el hecho de que no solamente el sector salud, sino que hay unos trabajadores que sin ser médicos, sin ser enfermeras, ¿cierto? Sin ser enfermeras jefes o ser auxiliares de enfermería, cumplen una labor muy importante dentro de esos, como llaman ahí, en el apoyo a la prestación de los servicios en diferentes de las áreas de una clínica, de un hospital, ¿cierto? De un primer nivel de atención. En fin, y aquí es cuando comenzamos a involucrar, o el ministerio dijo, oiga, tenemos que involucrar ese personal, ¿que quién es? Entonces, todo ese personal administrativo, de servicios generales, de vigilancia, vuelvo y repito, y soy muy enfático, y por favor revísenlo cuando lo lean, esto es cuestión de entender esa norma, que presten servicios de apoyo, ¿correcto? A las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención a la enfermedad. Es decir, no es cualquier personal administrativo, es el personal administrativo que esté en contacto con ese riesgo, con ese tipo de población que se presume tiene la enfermedad. ¿Listo? Listo, entonces ya tenemos una población. Ahora bien, hasta ahí alguien diría, listo, pero ojo, porque yo no soy médico ni soy enfermera, pero mira que mi población son guardas, o son servicios generales, o son mantenimiento, o es un personal administrativo que está a cargo de una temporada allá en el hospital. Pero entonces, ojo, ya vamos a reportar el accidente. Entonces reportamos el ATEL, ¿cierto? Así como hay FURAT, vuelvo y repito, son cosas que pueden ser obvias, pero yo quiero dejarlas más que claras. Una cosa es el FURAT, ¿cierto? Que es el formato único de registro de accidente de trabajo, y otra cosa es el FUREL, que es el formato único de registro de enfermedad laboral. Y entonces dice, no, disparemos el FUREL, porque pues mira que trabaja ya, está en la empresa que presta servicios al hospital. Pero ojo con esto, no es solamente el punto de abajo, y ahora me devuelvo al primer párrafo. Yo qué pena, quiero ser insistente, por favor, ¿podemos apagar los micrófonos si son tan amables? Listo, entonces, muchísimas gracias. Volvemos a la parte de arriba, al primer párrafo, y vemos el recuadro más pequeño, y aquí es donde yo quiero que por favor quede muy claro ese mensaje de hoy. En cada una de las presentaciones voy viendo que les quede claras ciertas cosas. Hoy les tienen que quedar muchas cosas claras porque esto es un tema muy sensible lo que vamos a hablar hoy. Pero en este punto es importante para evitar entrar a hacer reprocesos administrativos, financieros, jurídicos, y es un desgaste con la ARL o con la EPS, ¿listo? Pero principalmente piénsenlo por ustedes, o yo lo veo más por ustedes. Dice muy claramente, se reconocerán las prestaciones asistenciales y económicas como de origen laboral, es decir, a través de la ARL, ¿correcto? Pero dice claramente, desde el momento de su diagnóstico, no antes. Es decir, para que entre a generarse ese cubrimiento de ese asegurador, ¿correcto?, en riesgos laborales, tiene que establecerse, porque ahí está claro, el diagnóstico. Y la única forma de hacer diagnóstico de la enfermedad es a través de una prueba de laboratorio. Si no, pues difícilmente se va a hacer. Es decir, está claro que se hace con una prueba que ahorita más adelante vamos a ver cuál es. Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos clara la ecuación. Hay alguien que generó síntomas, se va a su EPS, la EPS le hace una prueba, la prueba sale positiva, en ese orden de ideas, ahí sí desencajamos toda esa cascada de reportes, de información, de correos, lo que ustedes lo quieran ver, y ahí sí entonces comienzan a cubrir unos tiempos y unas actuaciones. Pero vuelvo y repito, y la 676 es muy clara, aquí no estamos hablando del sector transporte, ni del sector construcción, ni del sector o vigilancia o asesoría y mantenimiento, siempre y cuando sea personal que esté allá. Y administrativo siempre y cuando esté en apoyo a la actividad asistencial. Eso quiere decir que si el hospital tiene
un área, un centro de trabajo, y ojalá fuese así siempre, independiente al riesgo biológico de esas áreas, allá de atención, hospitalización, urgencias, en fin, pues no está en contacto con. Conclusión, puede que brinde un apoyo, pero no va a estar en contacto directo con esa exposición de riesgo. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos claridad sobre 3 elementos importantes. Accidente de trabajo desde el punto de vista general, una enfermedad laboral desde el punto de vista general, y ya entramos a mirar lo que es el escenario de una enfermedad laboral en relación a esa exposición con pacientes COVID, ¿correcto? Para establecerla. ¿Quiénes son o quién es la población objeto de este decreto? Como lo menciono, aquí va a ser más rápido, el tema es, y lo que me importa de esta, es el FUREL. De en ese momento, cuando ya haya un diagnóstico, ya activamos la cadena de respuesta del asegurador. ¿Listo? Y hay que ser muy, muy, muy puntuales. Aquí es para hacerles una corta memoria de lo que estamos hablando. Tenemos arriba un cuadro con unos casos sintomáticos, ¿ok? Unos casos sintomáticos que vuelvo y repito, y no me voy a cansar hoy de repetirlo en el sentido de que lo que yo más quiero es que hoy les quede absolutamente claro el hecho de establecer el direccionamiento. Es lo más importante para mí. Tenemos un caso sintomático, lo que tenemos que hacer nosotros es dirigirlo a los canales de comunicación de la EPS correspondiente del trabajador, ¿correcto? En ese momento, y hay que entender muy claro, y yo les decía el primer día, el miércoles, cuando hablábamos de la planeación, que ya en teoría tenemos que haber tenido claras, obviamente tenemos que entender cuál es nuestro número de trabajadores que pertenece a cada una de las EPS correspondientes activas, obviamente en la región. Y ahí, aunque suene obvio, yo puedo tener una empresa de seguridad o de manufactura aquí en Bogotá, pero tengo personal en Leticia y no sé si en Leticia estamos bajo otro prestador de servicios que no sean los mismos que estamos en esta región. Si estoy en el Valle del Cauca, seguramente serán otros, en la costa serán otros, en los Santanderes y en el occidente, en Antioquia y en Chocó. Ahí es importante afinar, y por eso les decía el primer día, ojo con el plan de emergencias, y dentro de ese plan de emergencias que digamos a mí como médico, ¿dónde yo metería la mano? Ojo con el MEDEVAC, ¿listo? Que es ese documento de referencia de cómo poder establecer y determinar la orientación de manera rápida, oportuna, en la prestación de servicios de salud en caso de alguna emergencia médica. ¿Listo? Entonces, ojo con eso y revisemos. Si estamos todos en Bogotá, tal vez no vamos a tener ningún problema, está en Cundinamarca. Y eso que en Cundinamarca de pronto hay unas, digamos, si estoy contratando a alguien en mi empresa, pero en su punto de vivienda, su lugar de residencia, es en algún municipio donde haya de pronto una cobertura distinta de una caja X o caja Y, ahí es donde hay que comenzar a mirar, porque desde Bogotá, vuelvo, como yo siempre digo, desde una oficina, noveno piso, ahí en la ventana, todo es una completa maravilla, pero el problema es allá afuera. ¿Listo? Entonces, ojo con esa reflexión. Miremos bien el MEDEVAC, tengamos claro, y vuelvo, repito, la caracterización en relación a las EPS de nuestros trabajadores con el fin de poder tener una respuesta mucho más eficiente en todo este proceso de direccionamiento de casos. Entonces, sabemos que no lo vamos a mandar a consulta externa, allá a la sede que normalmente el IVA, no porque seguramente está cerrada, porque seguramente en este momento están habilitando poco a poco ciertos puntos de atención. Lo más importante es que si yo tengo, bien sean Famisanar, salud totales o compensar, lo que tú quieras, lo que esté en el mercado de cobertura, yo lo que tengo que tener claro, y me vuelvo a decir sobre el tema de edades, ¿dónde estamos atendiendo? Seguramente somos Sanitas, sabemos que allá están en Clínica Colombia, ¿cierto? Si tenemos otros, estarán allá en el complejo X desde las 6-8, en fin, si están abiertos. ¿Okay? Y por eso quiero decir, desconocería el proceso porque no soy de línea de EPS en este momento, pero ese sí es trabajo de ustedes y por favor, actualicen muy bien. No solamente es el canal de atención, y vuelvo y repito, yo pensaría si tenemos claro inclusive cuáles son las líneas de los canales de atención de cada una de las EPS, porque estoy seguro que las han abierto. Han abierto contact center para atención de esos usuarios COVID, para dar las orientaciones y los direccionamientos correspondientes. Entonces, yo imagino que cada uno en su puesto, al frente, bueno, abajo, en algún punto tenemos una hoja donde están en este momento todas las líneas de atención de emergencias, tanto a nivel distrital como a nivel de EPS, para el direccionamiento de esos casos. Porque vuelvo y repito, dentro de las recomendaciones del ministerio, uno de los puntos más importantes, y por favor quiero que lo recuerden y lo tengan claro, no es de una vez, como lo que hablamos hace unos días,
tipo o modo gallina, gallinero, sino modo lobo, ¿cierto? Muy juiciosos, no es salir del trabajador, ¿cierto? Es llevar al trabajador a la zona segura, que cada empresa tiene que establecer un área, ¿cierto?, de aislamiento para que si el trabajador durante el desarrollo de su actividad llegase a reportar algún síntoma, pues no vamos a comenzar a jugar con una bola de caucho para un lado y para el otro, sino vamos a orientarnos, respirar profundo, ahí te sientas con tu protección respiratoria, el que se acerque pues evidentemente va a mantener la mayor coherencia en el distanciamiento, sin embargo eso no quiere decir que hay que hablarle a 10 metros, no, ya tenemos claro unos tiempos garantizando la protección respiratoria y se va a hacer seguramente ese reconocimiento del estado de salud del trabajador y en teoría ahí se va a hacer el direccionamiento y la EPS dirá blanco-negro, mándemelo o yo voy para allá o alguna cosa pasará, ¿listo? Pero ya estará frente al direccionamiento. Vuelvo a abrir otro paréntesis, sería muy buena oportunidad para decirles, claro que ya debimos haber hecho esto hace muchas semanas, pero las EPS generalmente cuando llega alguien a su empresa a ofrecer los procesos y genera hacer transferencias o afiliaciones, hasta ahí es una maravilla. El asunto es que si tenemos el número de ese asesor, es buena hora de llamarlo y decirle, oye, ¿tú me puedes permitir cuál es el protocolo de tu EPS para COVID? Porque yo necesito, aparte de tener una línea 08000 o el asterisco fulano o el numeral X, quiero saber cuáles son los canales. Y no sé si lo han hecho, si lo han hecho es maravilloso, no digo que sea perfecto o que toque hacer lo que estoy diciendo, pero creo que en el sentido común médico que uno ya va manejando y con el desarrollo de contacto con empresas uno sabe que son recomendaciones que a la final terminan siendo muy básicas, pero por más básicas que sean a veces se pierden y solamente se espera que el trabajador, bueno, usted mi hermano, vaya, llame y me avisa qué le dijeron. No, digamos que es parte de ese proceso de responsabilidad social interna que debemos tener entre todos, ¿ok? Entonces, vamos bajando y tenemos ya un direccionamiento de la EPS y entre la flecha que está conectando la manejo de la EPS y la prueba confirmatoria, obviamente ahí hay un trecho y un tiempo que puede ser muy dinámico. Y yo digo la palabra dinámica por ser muy diplomático. Entonces, en esa dinámica de espacio y tiempo, algo pasa. A la final de ese espacio, de esa zona particular ahí, vamos a tener a la final, a donde quiero llegar para no quedarme en discusiones de atenciones, que no es el punto, es la prueba tiene dos posibilidades, o es blanco o es negro, ¿cierto? O es positiva o es negativa. Si es negativa, tomaremos aire y respiraremos y daremos claridad de que el origen de ese proceso, ¿cierto? Muy seguramente, pues así fuese de riesgo laboral, que es donde quiero hablar del origen, no el origen de calificación, sino el origen de esa sospecha clínica, pues ya lo refutamos, ¿cierto? Decimos, bueno, la persona no está enferma, lo cual para mí es lo más importante. Ya el tema administrativo de quién se hace cargo de cada cosa ya es otro proceso. Pero el origen, entonces ya sabemos que listo, la persona está sana, ¿listo? Pero ahora bien, si esa persona que está ahí, tenemos una prueba positiva y comenzamos a decir, bueno, ya tenemos una dificultad, hombre, qué mala noticia que nos acaban de dar por teléfono, ¿cierto? Nuestro colaborador, y nosotros comenzamos a pensar, pero si ese trabajador hace parte de lo que habíamos hablado en el decreto 676, comenzamos ya como a rascarnos un poco la cabeza y decir, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Pero ya tenemos prueba positiva, ya comenzamos a gestionar al interior de nuestro proceso con nuestro asesor seguramente en prevención o el asesor correspondiente y comenzamos a decir, oye, mira, lo que pasa es que tuvimos hoy un reporte, un caso confirmado con prueba por la EPS fulana, nos acaban de comunicar y de ahí para abajo entonces ya la ley es la ley y todo seguirá su trayecto, el agua sigue su curso, ¿correcto? Ahora bien, vuelvo y repito, en la medida en que se acojan las características y las condiciones a lo referido en la 676. Si estamos hablando de un caso confirmado de personal que no está dentro de la 676 y ustedes entienden que no es de origen laboral, pues ya estamos en el otro lado, ¿correcto? Allá donde dice común. Y bueno, todo sigue igual y nos vamos con la EPS y vamos a mirar si hay incapacidad, sabes, todo el aislamiento y todo eso que ahorita vamos a hablar. Pero si de repente uno insiste y dice, no, pero es que mira que esto puede ser de origen laboral, pero aunque yo no esté en la del decreto, pues bueno, ahí hay que entrar a mirar. Cada quien, vuelvo y repito, puede reportar lo que necesite. Sin embargo, a veces en la vida hay que entender que no hay que hacer desgastes. Sin embargo, les van a pedir lo que le tienen que pedir a cualquiera en cualquier proceso, ¿cierto? De calificación. La investigación y las pruebas. Y ahí es donde de pronto hay que, vuelvo y repito, en la palabra, si hay que evaluar si hay que desgastarse o no. ¿Listo? Porque el proceso es muy práctico. Si lo queremos ver práctico, funciona, y si lo queremos ver por el otro lado, pues igual va a funcionar, pero con un desgaste. En este orden de ideas,
vamos a hablar ahora de algo que en las últimas semanas, tal vez en las últimas 2 semanitas largas, ha venido cogiendo un poco de importancia y vamos a hacer una división de estas dos palabras, vigilancia epidemiológica. Para muchos, yo creo que todos entendemos que en nuestras empresas tenemos que tener alguna vigilancia epidemiológica, en el entendido que si ya tenemos un riesgo, tenemos que hacer una vigilancia, y uno no espera tener enfermos para montar la vigilancia, ¿no? Dentro de la vigilancia hay un concepto que es una prevención primaria también, es que si yo tengo el riesgo, yo tengo que controlarlo, prevenirlo, con el fin de no tener enfermos, porque la vigilancia en la asociación de riesgos laborales, ¿cierto? Entendemos la vigilancia como la presentación, ¿cierto? O continuidad de eventos de origen laboral en algún tipo de población trabajadora. ¿Listo? Que es lo que hablamos y conocemos todos como incidencia o la prevalencia. Entonces, eso en relación al riesgo. Entonces, todo para ustedes, todo será muy claro oír. Tenemos vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos en DME. Claro, porque hay un riesgo. Y en esos días no vamos a hablar obviamente de eso, pero sí lo mencionemos. Está la repetición, está la posturita, están los esfuerzos, las sobrecargas, los levantamientos. Ahí está el riesgo. Ahora hay que esperar a que alguien tenga una hernia para involucrarlo. No, hay que tener la vigilancia, obviamente, que no solamente es el indicador de incidencia prevalencia, sino es que tiene otros componentes mucho más importantes en prevención, que van sobre el individuo, van sobre el ambiente, ¿cierto? Sobre su área de trabajo, y ahí hacemos prevención y esperamos siempre tener los indicadores en ceros. Ahora bien, si nos vamos a venir acá, tenemos un riesgo, riesgo biológico, porque la matriz dice hongos, virus y bacterias, lo que hablábamos que día, pero igual, en este orden de ideas, la vigilancia epidemiológica para exposición a riesgo biológico hay que entenderla de dos maneras. Yo puedo tener un riesgo biológico inherente a mi desarrollo laboral y me imaginaría yo que ustedes están armados con su vigilancia, no solo desde ahora, desde atrás. ¿Por qué? Porque ya tenían el riesgo, ¿cierto? Pero ahora apareció este proceso de pandemia y tenemos la COVID y entonces aparecen las necesidades sobre este momento para hacerse pruebas, para hacer intervenciones, para hacer y para hacer y para hacer. Y es cuando la gente comienza a decir vigilancias, vigilancias y vigilancias. Entonces, muy seguramente vamos a llegar, como yo les decía por ahí en marzo, que de pronto en ese momento nadie lo pensó tan firmemente, porque inclusive está dentro de la resolución. Porque si ustedes le van control F a la resolución 666, ahí escríbanle vigilancia y va a ver que las empresas tienen que hacer vigilancia. Seguramente no sé si les ponen la palabra epidemiológica, pero estamos hablando en un contexto lógico. Y el ministerio sí estableció que toca hacer una vigilancia sobre los casos. Y la manera más pertinente para hacer vigilancia sobre casos es en una vigilancia que se llama epidemiológica para la prevención o es por exposición a riesgo biológico por COVID-19, por ejemplo. Y nos quedamos ahí. Si tú no eres empresa de recolección de residuos o no eres del sector sanitario, lo tuyo es ser una empresa de abogados, una empresa de ingenieros, ¿correcto? Entonces, bueno, tienes que manejar este proceso porque seguramente tu población va a estar expuesta a esto como lo estamos expuestos todos, ¿no? Entonces, bien importante comenzar a hacer esa claridad. Y en relación a una vigilancia epidemiológica, vuelvo y repito, porque quiero que no hagan un desgaste, un reproceso. Una vigilancia tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que es un elemento, ¿cierto? Es una herramienta de medición sistemática de ciertas, como lo menciono ahí, problemas prioritarios de salud en una población. Volvamos a mirar hacia la ventana. Lo que tenemos en este momento en Colombia y en el mundo es un problema prioritario, sí, para la salud de la población, correcto. Y esa vigilancia lo que va a coger como herramienta es esa necesidad por la generación de ese problema y va a generar esto, unos registros y una transmisión de datos, entradas y salidas, porque es bien importante estar entendiendo eso. Ahora bien, es importante que la vigilancia no se convierta en un repositorio de Google, ¿cierto? De fotos o del copy y luego el paste de la información de allá, no. Sino tiene que ser, digamos, no solamente en lo pertinente, sino en lo específica y en la especificidad vamos a hablar es sobre el grado de desarrollo de mi negocio, diría yo. Porque pues si yo tengo una oficina de 50 personas, pues seguramente la robustez del documento y de las actividades por ende que tengo que realizar, aunque tenga que seguir haciendo ese control sobre la salud de esos trabajadores, pues seguramente va a ser muy diferente una planta de 1.200 trabajadores que están haciendo producción y no están en una oficina. ¿Ok? Igual, el virus está, o el riesgo de exposición al virus va a estar en alguno de esos dos sitios, pero obviamente la probabilidad de infección va a ser mucho menor en alguno de los dos escenarios. Entonces, aquí es importante la comparación e interpretación de los datos con el fin de detectar esos posibles cambios en el estado de salud
Y aquí vamos a hablar muy bien de la población en general, y con población vamos a entender no solamente nuestra empresa, sino ese comparativo frente a lo que es nuestro sector, frente a, es decir, mi empresa dentro del sector con otras empresas, ¿cierto? O lo que es mi empresa, mi sede o mi regional de aquí de Bogotá con lo que sería mi empresa, mi regional de la costa, que creería yo que si yo comparo, seguramente si tengo una sucursal aquí en Cundinamarca, una en la costa atlántica, una en el Valle del Cauca y una en los Santanderes, por poner esa estrella así en dispersa, pues seguramente los números lo están diciendo. No quisiera hablar absolutamente ni lo malentendieran de hablar de ninguna región, pero pues evidentemente ya sabemos que la zona norte tiene unas características desafortunadas en este momento, zona sur, occidente lo mismo, y allá arriba en el nororiente habrán otras características. Y ahí es donde está la importancia, porque ahí es donde tenemos que volvernos fuertes. No vuelvo y repito, el tema de volvernos fuertes no es aquí en el piso noveno. Volvernos fuertes es obviamente en el piso noveno, pero identificando cómo se encuentran las condiciones de esa población y del ambiente allá afuera de la ventana del piso 9, allá afuera en las regiones donde realmente están pidiendo y están requiriendo esa necesidad de acompañamiento. Obviamente aquí estoy hablando frente a nuestro cliente interno, ¿listo? Ahora, eso como vigilancia, teniendo claro cuál es el objetivo. Ahora, ¿cuáles son las características de una vigilancia? Son sistemáticas, por ende, tienen una continuidad, tienen un orden, ¿cierto? Verifican las tendencias y aquí es donde tenemos una debilidad frente al proceso, ¿no? Yo entro a montar unos indicadores y a verificar unos números, es decir, yo monto un indicador, me establezco una meta, pero ¿qué número le pongo? Menor o mayor de, cuando yo no tengo en mayo, en junio, en julio o en el 2019, 2018 un comparativo para yo decir, como si lo tendría seguramente con otras vigilancias. Yo digo, mira, en 2017 tuve esto, me tocó ajustar el indicador en 2018, me puse juicioso, lo bajé otra vez en 2019, algo pasó en 2020, lo volví a cambiar. Ya hay es comparativo, hay una tendencia que se puede uno analizar. Pero aquí pues tenemos esa desventaja de que comenzamos en blanco y no tenemos atrás para dónde ver, sino vamos solo para adelante. Obviamente la idea no es llenarnos de casos, sin embargo hemos visto empresas que desafortunadamente han tenido una irregularidad en la presentación de todos estos casos y bueno, yo esperaría simplemente que hayamos aprendido el proceso de manera rápida para terminar no exponiendo a los demás trabajadores. Y aquí quiero comenzar a hacer los primeros paréntesis. Ojo con el aislamiento, lo he venido diciendo en estos 3 días. Objetivos importantísimos, sí, sigámonos lavando las manos, sigamos usando la protección respiratoria, haciendo desinfección, manejo de residuos, todo lo que ustedes quieran, pero ojo con los distanciamientos y ojo con el aislamiento de sintomáticos. Pero alguien dirá, oye, este man sí se desgasta, y yo diré, no, sí, yo me desgasto. Y yo vi el noticiero y hoy día de Sin IVA y estaban mostrando el noticiero una cantidad de filas, una cantidad de gente y sin mantener distanciamientos, y es donde uno dice, por el amor de Dios. Es decir, no tenemos definitivamente ninguna conciencia y no querería pensar en que así toque dar una charla todos los días. La gente, creería yo tristemente que hay algunos, no serán todos, pero hay gente que no entiende o no quiere entender o realmente no le ve la importancia a todo este proceso. Entonces, al ver gente haciendo filas y ver gente que no mantiene una distancia, es donde uno entiende que definitivamente esto no sigue para bien, ¿ok? Y ahí es donde entonces la gente se comienza a dar golpes de pecho y decir, no, pues ahí está la respuesta, no hay necesidad de lastimarse, más bien de cuidarse. Entonces vuelvo y repito, en este momento no tenemos un mapa trasero, ¿cierto? No tenemos un espejo retrovisor para decir, ve cómo estábamos antes, no, es lo que tenemos ahora, pero eso nos lleva a que tenemos que ser, vuelvo y repito, muy disciplinados, muy exigentes. Y no se trata de tener vigilancia o tener indicadores o tener un flujograma o estar en una charla, se trata de tener conciencia y tener mucho criterio y pararse fuerte allá cada uno de ustedes en sus empresas, y con ese criterio y con esa experiencia y con esa experticia que deben tener, establecer claramente cuál es el patrón a seguir, como les decía yo, y me perdón de pronto tanta comparación con animalitos, pero es comportarnos como eso, como una manada exactamente de lobos. Porque si alguien no está en ese, se va por otro espacio, es decir, ya no está en la manada, sino ya eres parte de otro corral, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, de esto no depende ni siquiera la productividad. Bueno, y que sí depende, pero depende la salud, la vida de las personas. Yo les repito, aquí nadie se está inventando que la gente se muere, se siguen muriendo. Y tenemos cada día un mayor número de infectados. Y completamente claridad tendría yo de pensar en que no es el número, que sobre ese número hay otro número más grande. ¿Listo? Entonces, por favor, esto es un problema realmente crítico y cada día lo vamos a ver mucho más.
Y el problema aquí no es cuando tengamos el techo, no, ese no es el problema es que no nos estamos cuidando y no estamos respetando las medidas. Entonces, yo vuelvo y repito, ojo con el distanciamiento y ojo con el aislamiento, porque estoy seguro que todavía hay empresas que les duele pensar en esos 14 días y ya vamos a mirar el por qué les tiene que dejar de doler, porque una cosa es 14 por 1 y otra cosa es 14 por 15, 14 por 20, ¿listo? Y 14 por más. La tercera, pues, es simplemente para establecer, en realidad, unos elementos más característicos y diferenciales de la vigilancia, pero volvamos al cuento. Vamos a ser muy prácticos. Para mí, lo importante es establecer que es una estructura, un mecanismo, ¿cierto? Una herramienta en la cual uno tiene que absorber una información, tiene que analizar esa información, tiene que sacar esa información traducida en algo, pero lo más importante es que en esa entrada, en el análisis, algo tuvo que haber quedado. No es un disparo que dejó solo un hueco y aire. ¿Listo? Sino tiene que dejar una retroalimentación. Y ese análisis tiene que dejar muy seguramente un mejoramiento. Es imposible pensar en que tenemos 5, 7, 20 casos ya en una empresa y no pasa absolutamente nada. Porque entonces pues no está sirviendo de nada de la herramienta. ¿Listo? ¿Qué tipo de seguimientos tenemos que hacer? Entonces, hay unos eventos que son dados hacia la condición de salud puntual, establecida esta en la relación, en el análisis de la distribución de esos casos, la magnitud, midiendo de pronto el comportamiento de esa relación agente-huésped, y en esa relación agente-huésped, ahorita vamos a mirar el tema de lo que es la relación a tener o no un resultado después de una prueba, que es donde yo quiero engranar ahorita al final todo este ejercicio, ¿cierto? Es la salud de esa población. Ahora, cuando hablamos de seguimiento de eventos, cuando vinculamos acciones de salud pública, ya hablamos un tema mucho más, digamos, lo más macro, ¿no? Hablamos un tema mucho más epidemiológico, mucho más robusto. Seguramente estamos en capacidad de revisar escenarios de institutos nacionales de salud, ¿cierto? De pronto de un ministerio, seguramente para establecer a un DANE, es algo mucho más macro, donde ellos cogen una información, ¿cierto? Y comienzan a establecer ya unas medidas, pues unas políticas de salud pública. Esto es algo mucho más grande que no está seguramente a nuestro alcance, pero sí está al alcance nuestro, ¿no? Estar actualizaditos y tener claro qué es un lineamiento, ¿cierto? De dónde y por qué se hacen pruebas. ¿Cómo es una definición de casos? ¿De dónde salieron esas definiciones? ¿Por qué tenemos que entenderlos? Mucho más si no tenemos personal de salud al interior de nuestras organizaciones. Y lo tercero, pues hay un seguimiento que termina siendo como mixto, que interviene en todos esos procesos de esa población, ¿cierto? Con todas esas medidas mucho más robustas, como les comento. Cuando hablamos de cerco epidemiológico, que es un tema que todo es cerco epidemiológico, sí, es maravilloso, pero entonces en este estudio de casos, tanto el Ministerio como el Instituto Nacional de Salud establecen una claridad frente a esa investigación epidemiológica de campo. Y es bien importante establecer que obviamente arriba en la parte superior tengo dos flechas y dos cuadrados, bueno, dos rectángulos, y dentro de los lineamientos que ellos dicen, y lo ponen muy claro, que lo queramos leer o lo podamos entender, bueno, digamos que eso ya entrará dentro del proceso de orientación. Pero ojo con esto, los casos sospechosos y probables, se les tiene que hacer un seguimiento, ya lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Pero los casos confirmados es de obligatorio, ya no es una recomendación, es una obligatoriedad hacer el reporte a estos entes, ¿correcto? Para poder activar toda esta investigación epidemiológica de campo. Entonces, ¿y cuál es el objetivo de hacer todo ese desgaste? No, pero imagínate, yo cómo voy a poner a reportar 20 personas y quiénes viven con ellos, y esos 20 tienen 20 detrás, y el correo, no, hay que hacerlo porque date cuenta cuál es el objetivo de todo este ejercicio. Localizar los contactos estrechos, y si se acuerdan ustedes, el primer día cuando hablábamos sobre las etapas de la pandemia y cuáles son las acciones, la mitigación, ¿se acuerdan cuando decíamos que es una etapa en la cual perdimos la relación del conocimiento del estado de esos contactos? Perdimos de vista a esa gente. Entonces, como ya perdimos, tenemos desafortunadamente esa habilidad dentro de esta etapa, pues nos toca comenzar a buscar un poquito el resarcimiento de este proceso, y es cuando tenemos que comenzar a localizar los contactos. Por eso es tan importante, vuelvo y repito, ser muy eficientes y ser muy oportunos en la recolección de información. Eso no es para la próxima semana, estoy muy ocupado, hermano, tengo que hacer un informe. No, por favor, espérate. Y si alguien está obligando a hacer un informe para allá, ojo, prioridades. Y vuelvo y repito, en este momento las prioridades,
yo diría que producir es una prioridad, pero cuidar la gente para que se siga produciendo, esa es la prioridad realmente. Porque en la medida en que tú quieras seguir produciendo y no le pongas cuidado a tu gente, muy seguramente va a tener casos y alguien va a cerrar tu negocio. Así de sencillo. O simplemente nos vamos a ir todos otra vez a un confinamiento obligatorio. Una fase supresiva bien compleja y ahí se nos acabó la productividad a todos. ¿Listo? Entonces, tengamos coherencia ahorita de cuáles son nuestras prioridades. Hacer esto no quita tiempo, sí. Quita recursos, no sé si de pronto dejo invertir en otra cosa, pero ojo que con esto logro salvar no solo el negocio, sino las vidas o las condiciones de salud de las personas. Entonces, el objetivo de todo este proceso epidemiológico es localizar los contactos estrechos, identificar los casos sintomáticos, y yo aquí vuelvo y dirán, este man es bastante intenso con esta locura. Ojo, vuelvo y repito, grábense las palabras. Eficiencia en el distanciamiento y, mejor dicho, sí o sí tenemos que volvernos los más exquisitos en hacer aislamiento y mucho más de esos sintomáticos. Sí, hay que identificar, y no solamente porque sea una estrategia de la OMS o de Colombia o de, no sé, de cualquier parte, es simplemente porque en la medida en que identifiquemos sintomáticos vamos a ser también muy eficientes en la medida en que también queramos comprar pruebas, porque ahorita todo el mundo quiere hacer pruebas y comprar pruebas, y bueno, es una ventaja del comercio seguramente, oferta-demanda, ¿no? Tristemente siempre lo miramos de esa manera, pero ojo, hay también una necesidad de establecer a quién le corresponde cada prueba, porque hay unas indicaciones. Entonces, ¿podemos por favor apagar los micrófonos si son tan amables? Entonces, en ese orden de ideas, el objetivo tenemos claramente la localización de esos contactos, identificación de los casos sintomáticos y la identificación de los nexos. ¿Listo? Y aquí es donde es imperdonable que alguien tenga un contacto. Hay una persona que me está hablando por el micrófono. Las medidas de bioseguridad las hablamos el primer día, pero si quieres, con mucho gusto podemos hacer la retroalimentación en otro espacio para poder continuar con el tema. ¿Listo? Muchísimas gracias. Entonces, volviendo al tema de hoy, dentro de los cuales estamos hablando de la vigilancia, esa es la importancia o el por qué tenemos que salir a buscar esos contactos. ¿Listo? Ahora, como elemento continuo, es frente al tema de esos casos confirmados. Y aquí es donde está realmente el problema. Es que desafortunadamente no estamos siendo eficientes en captar esa población. Y tenemos que revisar muy bien cuáles son las fechas de inicio de síntomas, porque en la medida que nosotros tengamos identificado cuál es la fecha de inicio de los síntomas, muy seguramente vamos a establecer la facilidad al trabajador y al sistema de salud para ser más eficientes en el control del proceso. ¿Listo? Y ojo con esto, y los datos generales y las recolecciones de las muestras ya los vamos a mirar, pero de aquí en adelante nos vamos a ir con algo que dice en el segundo cuadrito de la parte inferior: aislamiento obligatorio, por favor. Y yo no quiero entrar a decir que esa es una idea mía, eso es un tema absolutamente transparente. En la medida en que queramos tener control de estos eventos, en estas características, tenemos que garantizar el aislamiento obligatorio de los sintomáticos, sí o sí. Y el aislamiento obligatorio dado por cuarentena quiere decir igual a 14 días, sí o sí. ¿Listo? Que alguien quiera hablar de 5, de 4, de 7, de 8, que la EPS le dio 5 días, listo, seguramente habrán unas condiciones y unos criterios que habrá que preguntarle al profesional cuál es el manejo, cuál es el pronóstico de todo ese proceso, qué espera él con los 5 días, de pronto le va a dar 5 y le va a dar otra prórroga de otros 5, ¿listo? O de pronto él ya venía de un aislamiento, entonces simplemente está completando los 14. Ojo con eso, ¿no? Que veamos de manera muy amplia el proceso. En relación a esto, entonces lo que les digo es muy puntual. Aquí vamos a revisar y me voy abajo en la parte inferior. Investigación epidemiológica de campo. Hay que establecer una ficha que está en la página y simplemente hay que establecer metodológicamente el diligenciamiento. Y lo que vamos a mirar es la caracterización de los casos y los contactos. Las búsquedas de las probables exposiciones de los últimos 14 días de los contactos estrechos no protegidos, ya vamos a hablar de eso. Y ya ahí en adelante es comenzar a hacer ese mapa, ¿cierto? Ese arbolito, donde vamos a comenzar a hablar ese nexo con las demás personas que pueden haber estado en contacto. En relación a la vigilancia y para comenzar a mirar y definir ya lo que vamos a seguir hablando en este resto de tiempo es esto. Los casos, la vigilancia puede ser dada sobre eventos o sobre casos. Y la vigilancia epidemiológica en relación a los casos
tenemos unas definiciones, pues repito, que están dadas por el Instituto y en la actualización del 2 de mayo, del Instituto Nacional de Salud, y nos dice qué es un caso sospechoso, qué es un caso probable, obviamente confirmado, asintomáticos y desafortunadamente las personas que se consideran muertes o fallecidos por COVID. Y tenemos en ese orden de ideas unos mecanismos de respuesta ante esa primera fase. Y aquí es donde yo quiero que por favor le pongamos mucha atención. ¿A qué es un contacto estrecho? Porque esa palabra, esas dos palabras, junto con la exposición no protegida, va a jugar un papel muy importante en la medida de optimizar los recursos de aquí en adelante, si no es que no los hemos optimizado hasta la fecha. Cuando hablamos de una exposición, de un contacto estrecho, perdón, establecemos la posibilidad de que tengamos un contacto estrecho comunitario, un contacto estrecho por desplazamientos, es decir, en el transporte, y que tengamos contactos estrechos en el personal de la salud, que en este orden de ideas estamos enfocados en unos sectores completamente distintos. Y vamos a hacernos muy fuertes en los dos primeros, principalmente en el inicial. Es donde establecemos, y les voy a leer rápidamente, vuelvo y repito, para los que quieran entender esta información, está dada por el Instituto Nacional de Salud en la guía de orientación del manejo de este tipo de pacientes del 2 de mayo, es decir, información que está a todo dar en Google. Y establecemos un contacto estrecho comunitario como cualquier persona, y aquí me devuelvo, dice, con exposición no protegida. Entonces alguien dice, ¿cómo así con exposición no protegida? Y cuando hablamos de exposición no protegida y entendamos esto como unos criterios, vamos a decir, es un contacto, ¿cierto?, con una persona mientras yo no tenía mis elementos de protección personal, ¿cierto? Estoy resumiendo un poco el cuadro inferior donde dice exposición no protegida. Entonces tuve un contacto con una persona, yo sin tener los elementos de protección personal adecuados para estar en relación a un caso confirmado. La pregunta es, un caso confirmado no está en la calle, ¿cierto? Salvo en el sector asistencial, que esté en un proceso, en un consultorio o en un procedimiento médico. Pero ojo con eso, yo no pensaría que voy a estar en la calle sin protección respiratoria y mucho menos voy a estar en contacto con alguien confirmado porque se supone que ese caso confirmado está en aislamiento obligatorio. Por eso repito que esto se cae un poco de su peso y se vuelve muy obvio decir que eso no debería pasar, sin embargo estamos viviendo esas realidades. Y entonces hablamos nuevamente, es cualquier persona con una exposición no protegida que haya compartido un espacio menor, y aquí tenemos que comenzar a aclarar bien ese tema de compartir un espacio, ¿cierto? Estar a menos de 2 metros por más de 15 minutos, ¿correcto? Pero ojo con esto, con una persona con un diagnóstico confirmado de COVID-19. Es decir, es que yo estuve cerca de alguien que estaba tosiendo. Yo diría, ¿y tenías puesto el tapabocas? Sí. Ah, bueno, ¿y esa persona que tosía era caso confirmado? No. Entonces no hay un contacto estrecho, porque no está cumpliendo ese criterio de caso confirmado. ¿Listo? En el sector transporte lo mismo, pero nos enfocamos en el proceso de tripulación y conductor, que pierdan el distanciamiento. Por eso en estos días alguien preguntaba frente al tema escolar, y así no sea escolar, servicio público, todos los que de pronto tenemos la oportunidad de desplazarnos, sabemos que si yo voy en mi carro, pues no voy a ir con 4 personas como antes. De pronto si voy con alguien más, ese alguien más va atrás. Yo tengo que distanciar un poco y evidentemente vamos, ¿cómo? Vamos con la protección respiratoria y vamos seguramente con las ventanas abajo, no prendemos calefacciones ni aires acondicionados, pues sabemos todo eso, como ahorita me estaban preguntando las medidas de bioseguridad, ya las tenemos absolutamente claras desde el miércoles. Y en este orden de ideas, tenemos que salvaguardar la gente que está atrás, y la gente que está atrás tiene que también ser responsable, porque el que va manejando para adelante. Los que van atrás están en los puestos intercalados guardando por lo menos los 2 metros o silla de por medio para que puedan desplazarse. Sin embargo, en la medida en que alguna de esas personas no tenga protección respiratoria o alguien con síntomas respiratorios, en el caso entendiendo que es un caso confirmado, pues vamos a hablar seguramente de un contacto estrecho en el sector transporte. En el sector salud vamos a ser muy particulares, lo vamos a hablar seguramente en el pedazo en el módulo 3 en el sectorial de salud. Cuando hablamos entonces de la vigilancia, y ya tenemos entendido que tenemos esa palabrita contacto estrecho, ¿cierto? Y alguien dice, listo, yo todavía veo en empresas que montan vigilancias y no porque no la pueda montar un ingeniero, ni más faltaba un profesional, seguramente tiene la formación para eso, pero digamos que yo no montaría una matriz de peligros, puede que la entienda, pero cada quien hace lo que en su competencia debe hacer. Sin embargo, yo digo y miro vigilancias y vuelvo y repito, una pastoral maravillosa, muchas fotos, mucho texto que yo sé que no lo viene, no es de autoría, es copiado, lo cual también puede ser válido, pero no tienen ni siquiera los elementos importantes de un documento de este calibre, que tiene que ser que, por ejemplo, una población objeto, ¿cierto? Unos criterios de inclusión, una definición de casos.
Yo con ese combo lo que hago, listo, reconozco lo que necesito y comienzo a organizar ahí sí mi vigilancia, pero tengo una base. Yo no monto una vigilancia a partir de capacitar EPPs y de 3 cosas más. No, yo tengo que primero identificar cuál va a ser mi población objeto, expuesta al riesgo. No puede ser cualquiera. Tiene que ser la que cumpla con el criterio dentro de mi matriz, vuelvo y repito, ¿no? Entonces, en este orden de ideas yo sí quiero que tengamos claridad de esto, y yo por eso lo traigo acá en palabras muy sencillas y en algunas resaltadas. Me lo preguntaban esta mañana y me pareció muy interesante vincularlo. Y es, ¿qué es un caso sospechoso? Me decían, para yo poder entender todo lo que usted me está diciendo y seguramente lo que tengo que hacer después. Y es absolutamente claro. Hay una franja muy delgada entre lo que sería el caso sospechoso y el caso probable, si ustedes se dan cuenta. Por eso quise simplemente resaltarlo en negro. Y es, el caso sospechoso es ese trabajador o esa persona que tiene unos signos, ¿cierto? Y unos síntomas, los cuales son cosas muy diferentes, compatibles con una enfermedad X, aquí no estamos hablando de COVID, estoy siendo muy genérico, pero ojo con esto, sin evidencia alguna, y resalto alguna, es decir, no hay todavía nada, principalmente diagnósticas de laboratorio esperando el proceso. ¿Listo? Solo hay una sospecha, pero se llama caso sospechoso. Pero luego tenemos que definir, obviamente, quién es un caso probable, ¿correcto? Y es exactamente de ese mismo individuo, pero todavía sin la evidencia, ¿cierto? Pero definitivo. Es decir, asumimos que a esa persona le sacaron sangre, que es muy diferente a la línea de arriba. Arriba todavía seguramente estaba en ese proceso de consulta, de triage, ¿listo? Pero ya en el caso probable seguramente ya pasó esa fase y estamos esperando un resultado. Y el caso confirmado, pues evidentemente ya tenemos una evidencia definitiva, ya tendríamos el resultado en este orden de días, si nos imaginamos COVID, que es lo que estamos hablando, pues ya tendríamos una prueba confirmatoria para caso confirmado de COVID-19. Entendiendo eso, ya podemos entrar a mirar esto, que aun cuando se puede volver aburrido para algunos de ustedes, y yo los entendería, pero vuelvo y les repito, estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible, pero sí es importante que podamos, para llegar allá a pedir pruebas, a pedir pruebas moleculares o serológicas, o para saber cómo hacemos el manejo de un caso, lo importante es saber qué es un caso, ¿cierto? El problema no es comprar el carro, el problema es saberlo manejar y tener la licencia. Entonces aquí el asunto ¿cuál es? Ya sabemos que el caso sospechoso es un caso que tiene una sintomatología, pero todavía no tenemos absolutamente ninguna claridad diagnóstica. Y en ese orden de ideas tenemos 2 elementos importantes, y los plantea muy bien el ministerio, el instituto, frente a lo que es la IRA, y vuelvo y repito, aunque ustedes lo sepan, yo lo voy a repetir, es la infección respiratoria aguda, esas son las iniciales, y tenemos 2 posibilidades de tener algo leve, como lo menciona el instituto, semejante o similar a la influenza, que ya sabemos todos que la influenza es una gripa, ¿cierto? Es un evento respiratorio de origen viral muy común. O tenemos una infección respiratoria aguda grave. ¿Cuál es la única diferencia o las únicas diferencias que nos van a trazar aquí dentro de la definición del caso? Y vuelvo y repito, revisen si tienen las vigilancias que estén definiendo los casos de manera correspondiente. Lo que nos va a dar la diferencia es los tiempos de evolución de los síntomas y el requerimiento de hospitalización o no de ese caso. Porque, como les decía yo esta mañana a la empresa con la que estaba hablando, imagínense lo que voy a pasar ahorita de un punto al otro, que son tiempos de atención, por favor. Entonces, arriba tenemos la grave, abajo tenemos la leve, pero aparte de que tengamos unos síntomas, en orden de ideas, pues la fiebre sería un signo, ¿cierto? Y la tos sería el síntoma. Tenemos unos días de evolución, pero es muy importante donde dice la palabra atención que tenemos unos grupos de población y revisar si ese caso sospechoso, ¿cierto? Que todavía tenemos esa duda inmensa y no tenemos hecho ni siquiera una prueba, hace parte de esos grupos. Porque en la medida en que haga parte de esos grupos y cumpla como los criterios de tener algún contacto estrecho con algún caso confirmado o probable de COVID, ya seguramente va a orientar al profesional a establecer una conducta. ¿Listo? Y aquí es muy importante que, aunque se vuelva a generar la sensación de aburrimiento de que hablo mucho, es simplemente, por favor, tengamos mucha consideración con el personal de asistencial, porque a pesar del proceso, están haciendo un trabajo que les toca hacer, sí, claro, sí, porque alguien dirá, les toca, pero ojo, que no es fácil atender 10, mucho menos atender 50 o atender 100. ¿Listo? Entonces, también seamos claros que el sistema tiene unas características y tenemos que nosotros apoyarlos a ellos como entendiendo esto que les estoy mostrando para poder liberar un poco el sistema de esa presión que tiene como una olla bajo mucha presión, para que los casos que les estemos mandando allá no terminen siendo devueltos como
algo que simplemente no, ya no me mandaron incapacidad, solo me mandaron a tomar 100 minutos, me mandaron reposo. No, si vamos a establecer que vamos a direccionar a alguien a una EPS, ¿cierto? Un punto de atención, es porque realmente tenemos nosotros la fortaleza técnica de decir, mira, este tipo sí, acuerdo que ya no era sospechoso, sino que era probable y definitivamente ese fue el direccionamiento que logramos. No tiene ningún sentido estar mandando gente todos los días al médico. ¿Listo? Entonces, en estos días vamos a analizar las características, vamos a analizar los grupos y luego, como les estaba diciendo, imaginemos arriba tenemos una ira grave, ¿cierto? Inmediatamente aparecemos con alguien que, si se dan cuenta en la parte superior, ya aparece con algo que dice tratamiento y seguramente tenemos un curso inusual de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya estamos en un caso probable. Arriba tenemos a alguien que todavía estaba comentando qué sentía. Aquí ya tenemos a alguien que seguramente ya le sacaron una prueba, pero está cumpliendo con unos criterios epidemiológicos bien importantes, no solamente los clínicos, y establecemos, entonces, si son personas que se han movido, desplazado, perdón, el término es mucho más agradable, entre municipios, o como lo estamos viendo en Bogotá, si se está desplazando entre localidades, y más todavía entre barrios, ¿listo? Porque ya tenemos claridad de eso. Hace 2-3 meses hablábamos de viajes internacionales, nacionales, sin embargo, alguien me hacía caer en cuenta hace unas semanas, todavía tenemos entrada de vuelos, claro que sí, humanitarios, sí. Y tristemente, parece ser que mucho de lo que está llegando puede llegar por esas vías todavía, tristemente. Sin embargo, todos los que llegan en vuelos llegan a una cuarentena, porque hay que tener ese control. Ahora, la pregunta mía es, si yo llego con síntomas y me meto en una cuarentena, ¿por qué un trabajador que tengo síntomas no lo someto a los 14 días? Yo fui su interrogante. Igual, la prevención es esa. ¿Listo? Entonces, tenemos ya aquí un escenario mucho más ácido, donde seguramente estamos en espera de esa prueba y tenemos claridad de que tanto para lo grave como para lo leve tenemos que tener un análisis muy claro y entender cuáles son esos síntomas. Para el 2 de mayo seguramente la fortaleza de síntomas y signos será tomar la temperatura, tener tos, dificultad respiratoria, odinofagia haciendo entendimiento de que era dolor de garganta, astenia o fatiga, que venía siendo la homologación del término, pero hoy en día tenemos ya claridad de que hay 2 elementos importantes que también nos van a dar un indicio de la posibilidad, ¿cierto?, de la presentación de esa enfermedad, que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Entonces, vamos enriqueciendo, lamentablemente digo yo enriqueciendo, vámonos llenando de motivos para ir, esta lista de valoración o de chequeo de condiciones de salud diaria que ustedes están realizando muy juiciosos, al ingreso y a la salida, me imagino yo, todos los días y haciendo el reporte completamente claro, muy seguramente habrá que revisar cuántos tiene, si solo tiene temperatura o si tiene todo de dificultad respiratoria, si tiene cefalea, si tiene astenia, si tiene la pérdida del olfato, si tiene la pérdida del gusto, oiga, ¿tiene diarrea? ¿Tiene dolor abdominal o tiene cambio en la piel en las mucosas? Hay que revisar todo eso, porque cada día tenemos que pensar en que tenemos que integrar esta información. Entonces, ya tenemos esos síntomas y volvemos a mirar, tenemos unos criterios, ya sabemos, clínicos y unos criterios epidemiológicos. Aquí seguramente vamos a encontrar la respuesta del por qué no todo el mundo sale con prueba de la EPS, ni por qué todo el mundo no sale con incapacidad. ¿Listo? Porque no cumplen con criterios. Alguien puede tener tos y algo de sensación en el pecho, que digamos que vamos a hablar en esos términos, pero de repente no tiene ningún criterio abajo, ¿cierto? No salió, no ha cambiado de ciudad, no ha cambiado de municipio, vive en la misma localidad, seguramente no ha tenido ningún contacto estrecho con nadie, ¿cierto? Y no tiene ningún antecedente particular de nada. Pues se va para su casa. Ojo, pero está sintomático, entonces yo les estoy diciendo, aislemos sintomáticos. Pues si esa persona no tiene incapacidad, pues hay que buscar dentro de todo lo que hemos venido hablando estos días en temas de bioseguridad, pues hagamos flexibilización, si es posible. Y si no, pues vuelvo y repito, la persona puede ir a trabajar, pero aislémoslo. Es decir, como dice la circular 030, busquemos minimizar. Es decir, ahí dice muy claramente en el párrafo, en el ítem 4 de la 030, dice claramente, en la medida en que por el desarrollo de su actividad no pueda llevarse al trabajo remoto, al trabajo en casa, el trabajador pues obviamente tiene que ir, pero el empleador tiene que garantizar el menor nivel de riesgo y establecen ese menor nivel de riesgo en la relación que tenga con otras personas. ¿Listo? Alguien dirá después, listo, y para irme de la casa al trabajo, bueno, habrá que buscar esos mecanismos. No serán mis respuestas porque yo no puedo establecer esa condición. Pero sí lo más importante es establecer eso, que yo tengo que buscar aislar los sintomáticos. En los casos confirmados, y esto lo quiero hablar directamente más en relación a las pruebas, en la medida en que yo tenga unos criterios
Y aquí en esos criterios quiero que ustedes tengan mucha claridad frente a lo que les voy a decir. Es, ojo con el tiempo de inicio de síntomas. ¿Listo? Es súper importante tener claro el inicio de los síntomas para poder establecer, junto con la relación del contacto estrecho, la necesidad posterior, seguramente, de evaluación diagnóstica del caso del trabajador. Evidentemente, cuando estamos en un escenario de casos confirmados, pues ya estamos en otro escenario donde ya lo que fue, y vamos a llegar seguramente a establecer cuáles van a ser las medidas de control, y esa medida de control se llama aislamiento obligatorio, y con eso no quiero demorarme mucho en esta presentación. Esta que tengo a continuación es un resumen de lo que el ministerio dice, vuelvo y repito, Javier toma todo del ministerio, Javier toma todo de los lineamientos, Javier toma todo del instituto, y si el ministerio lo dice dentro de una resolución, pues evidentemente hay que cumplirlo. Entonces, aquí voy a comenzar a leer muy rápidamente, principalmente lo que está en negro. Hay que tener comunicación bidireccional, trabajador-empleador y empleador con trabajador para hacer su seguimiento. Aquí es absolutamente claro que ya nos venían diciendo, y eso estamos hablando desde abril, nos venían hablando, mira, de contacto estrecho, y nos hablaban sobre los 2 metros y de más de 15 minutos. Nos hablaban sobre los desplazamientos en las zonas consideradas como de alto riesgo. Nos decían que tenemos que reportar, porque todavía hay personas que dicen, ¿y tenemos que reportar a quién y cómo es? Hay que reportar a la EPS, a la Secretaría de Salud correspondiente de su ciudad, de su municipio. Y evidentemente, pues hay que reportar, vuelvo y repito, y nos estamos quedando cortos porque si queremos mapa, queremos cerco, queremos todo lo que tú quieras epidemiológico, pero si no estamos reportando cómo va a aparecer esa identificación de casos. Entonces, tenemos que reportar casos sospechosos, sí, claro, pero tenemos la obligatoriedad de hacer el reporte y el seguimiento del cerco epidemiológico en los casos confirmados. ¿Listo? Una cosa es el reporte en casos sospechosos y probables y otra cosa es a quién se le hace el cerco. El cerco se le hace exclusivamente a los casos confirmados. Ténganlo muy claro, pero igual el reporte hay que hacerlo con todos. ¿Listo? Y a quiénes, ya sabemos a quiénes. Y aquí lo dice, Secretaría y tal, aquí, departamental o municipal, EPS y ARL. Es decir, hay que comunicar. No solamente comunicar para pedir. Entonces, aquí viene ya el mapa y cerco epidemiológico que nos lo estaban diciendo. ¿Dónde? Caso confirmado, volvemos y repetimos lo mismo. ¿Listo? Donde toca hacer un listado del personal de todos esos contactos estrechos. Ya tenemos claro cuál es nuestra definición de contacto estrecho. Y ahí tenemos claro 2 metros perdidos por más de 15 minutos con el caso en los últimos, y vienen estos maravillosos 14 días, y es el pedacito que yo pregunto, ¿qué pedacito no entendemos de los 14 días de cuarentena? Todavía. ¿Listo? Nos lo están diciendo desde el comienzo, y todavía seguimos preguntándonos. Entonces, es importante, y mira que nos dice aquí, los contactos identificados estarán en aislamiento. Obviamente en abril todavía hablamos de preventivo porque estábamos todavía todos guardaditos, ¿cierto? Hoy en día hablamos de un aislamiento obligatorio, pero yo lo que quiero llegar es 14 días. Por favor, supremamente claro ese ejercicio. En relación a lo anterior y en relación a las actividades de asesoría que hemos venido desarrollando, tenemos claro un mapa general, eso es un genérico, como yo les decía, genérico. No me voy a la minucia de cada una de las flechas, porque en la flecha hay unos tiempos y unos espacios que no van a depender seguramente de nosotros. Lo importante es que yo necesito que ustedes tengan claro que si un trabajador, ¿cierto?, está con ustedes, muy seguramente hay que hacerle ese seguimiento de condiciones de salud a los que estén tanto al interior como al exterior, es decir, los que están haciendo trabajo presencial como los que están haciendo trabajo remoto o en casa. Hay que hacer ese seguimiento a ambos grupos, por favor, no nos olvidemos, porque hay empresas que dicen, no, nosotros somos muy juiciosos, caracterizamos, tenemos toda la gente en la casa, hay que hacerle seguimiento. De la misma manera, y hay que exigir todas las medidas de bioseguridad que ustedes, estoy seguro, ya están implementando y tienen en conocimiento. Entonces, tenemos 2 posibilidades, de que ese paciente nos reporte todos los días, ¿cierto?, al llegar al trabajo, que estamos sin síntomas. Vuelvo y repito, la palabra sintomático es que no tiene ninguna sintomatología, y el sintomático que la tiene, porque esa pregunta me la habían hecho. Y si no tiene ningún síntoma, pues se reintegra sus actividades, común y corriente, desarrolla sus actividades laborales. Ahora bien, si ese reporte de condiciones de salud nos reporta alguna posibilidad, acuérdense lo que nos devolvemos de arriba, la primera parte, y miramos que hay que establecer el canal de comunicación con la EPS, y vamos a establecer 2 posibilidades, ¿cierto? Que en la EPS le hagan una atención telefónica, domiciliaria, ¿cierto? O lo prioricen en alguna sede, y lo valoren, y como hemos visto ahorita, terminemos hablando de una sospecha donde seguramente no cumple con criterios clínicos o epidemiológicos, y lo que terminen dando, ¿cierto?, dentro del proceso de asistencia, sea una recomendación. Y evidentemente el proceso, como decíamos en el anterior, que el ministerio nos dijo,
comunicación bidireccional, el empleador avisa y el trabajador también avisa. Entonces el trabajador, Javier, llama a alguien y le dice, no, mira, fui al médico, me dijeron que tuviera unas medidas de reposo, que me cuidara, que tomara acetaminofén, un caldito, no sé, cualquier cosita, y no tengo incapacidad, que me comunicara con el empleador. Perdón, interrumpo nuevamente. ¿Será que pueden silenciarlos? ¿Podemos silenciar el micrófono, por favor, que se vuelve un poquito difícil? Entonces volviendo al punto, ya el trabajador se comunica con el empleador y el empleador, en su criterio, ¿cierto?, establece muy seguramente la necesidad de tomar como válido el aislamiento preventivo. ¿Listo? ¿Y por qué digo preventivo? Porque hasta este momento no tendríamos ningún caso confirmado, ¿ok? Entonces, pero sin embargo está sintomático, y que hemos venido diciendo, hay que aislar los casos sintomáticos. Y en ese orden de ideas, si alguien de pronto tiene su criterio y dice, no, este man tiene que volver a reactivarse, pues allá sigue la flecha verde y se reactiva. En ese lapso de la palabra no a la flecha verde, al cuadro verde, muy seguramente pasarán cosas y serán como lo estima la palabra probabilidad, ¿no? En el riesgo. Hay que esperar a ver qué porcentaje les va a generar de dolores de cabeza. Ahora, si al contrario hubo algún criterio hacia el lado que estamos hablando, pues establecerá que ese trabajador, como no tiene incapacidad, pues muy seguramente va a poder cumplir unas funciones distantes desde su casa, se le dará su seguimiento correspondiente de manera diaria y, por ende, habrá que determinar la evolución en ese seguimiento. Si después de unos días el trabajador, y cumpliendo con esos aislamientos, me dicen que ya estoy bien, que no tengo síntomas, pues seguramente vamos a hacer un reintegro laboral. Y por el contrario, si el trabajador me dice, mira, estos días me he sentido mal, definitivamente no lo logro, sigo con tos, he tenido fiebres o tengo picos, no sé, cualquier cosa de esas, hay que direccionarlo rápidamente al canal de la EPS, y la EPS seguramente lo tiene en mente, porque o puede que le esté haciendo seguimiento o simplemente lo va a volver a tomar para reconsultar. ¿Listo? Y ya su protocolo establecerá según ese tiempo de evolución y esos síntomas cuál va a ser su manejo. Ahora, si nos vamos al otro lado, evidentemente tenemos un manejo médico, y dentro de ese manejo médico tenemos dos posibilidades en ese escenario que vendrán siendo: o es hospitalizado, ¿cierto? Está intrahospitalario, o si es ambulatorio o domiciliario. Y por favor, entonces aquí nos acordemos de los flujogramas que acababa de mostrar, que por eso quería mostrárselos, es para poder entender cuál de esas dos maneras establecemos la sospecha o la probabilidad, o definitivamente la alta probabilidad para llegar a ser un confirmado. Y ahí muy seguramente, al salir de ese proceso, ya no estaremos hablando de un sospechoso, sino de un probable que terminó siendo confirmado, y estará de por medio seguramente no una recomendación sola, sino una incapacidad. Y evidentemente, ya si estuvo hospitalizado, ¿ok?, saldrá con alguna recomendación, alguna incapacidad y algún, direccionamiento a un aislamiento obligatorio. Y efectivamente habrá que seguir haciéndole su seguimiento para establecer en el final de la historia si tenemos o no que hacer nuevo proceso, porque no solamente a veces son 14, sino pueden llegar a ser a 21 días o hasta un poco más, o si definitivamente tenemos algo muy favorable y terminamos teniendo o entendiendo un proceso de reintegro laboral. En este orden de ideas, para terminar o comenzar terminando, vamos a hablar de las pruebas. Para llegar a las pruebas era necesario desgastarlos un poco con lo que yo les hablé ahorita. Y quiero que antes de hablar de las pruebas hablemos de eso. Son 4 palabras muy importantes. Vamos a comenzar con las 2 primeras, porque hay que entender qué es la sensibilidad y qué es la especificidad de manera inicial, para poder establecer, allá cuando miremos las pruebas, es cuáles vamos a entender que le van a hacer a alguien, o si nosotros queremos que nos la hagan, cuáles vamos a comprar y por qué. Cuando hablamos de sensibilidad, vamos a hablar de la probabilidad de que una prueba sea positiva si el paciente está enfermo. Si entendemos la relación, ¿no? Tenemos a alguien sintomático, alguien presenta síntomas, es decir, tiene la enfermedad, le hago la prueba y salió positivo. Eso sería lo esperado, ¿cierto? La especificidad es la relación que hay entre esa probabilidad de que la prueba, ¿cierto?, esté negativa teniendo un paciente sano. Alguien dirá, pero es que eso es lógico. Bueno, digamos que es lógico, pero es que tenemos esto, los famosos falsos positivos y falsos negativos. Un falso positivo es cuando una prueba resulta positiva, ¿cierto?, pero la persona no tiene ninguna enfermedad. Y el falso negativo es cuando una persona, ¿cierto?, resulta negativo en la prueba teniendo la enfermedad. ¿Ok? Por eso son falsos. Cuando entendemos estos 4 conceptos, nos podemos lanzar a mirar
las pruebas realmente. Y el objetivo para mí hoy no es que ustedes establezcan, porque ustedes no les van no las van a esperar, que ustedes no les van a formular, ¿listo? No van a generar la orden médica, pero sí de ustedes depende de que alguien que quiera comprarlas o quiera hacer la gestión entienda, primero, espere, enfoquémonos y miremos qué es lo que realmente necesitamos. Frente a las pruebas, para SARS-CoV-2 tenemos dos posibilidades, que tengamos pruebas moleculares o que tengamos pruebas rápidas o pruebas de detección de anticuerpos, o las pruebas serológicas, como las llamamos. Las primeras, las de arriba, son las, como dice ahí arriba, son las RT, que es el Real Time, ¿cierto? PCR, SARS-CoV-2, ese es el nombre de la prueba. Y esas son las pruebas que hacen en la nariz, ¿cierto? Son los hisopados nasofaringios. Y aquí hay que ser muy claro, no es solo comprar la prueba, que valga lo que valga, sino es que donde ustedes la compren, donde vayan a hacer la prueba, tengan absolutamente claridad de la técnica con la cual la van a hacer. ¿De acuerdo? Ahora bien, la diferencia entre la una y la otra es que, en grandes palabras, esta prueba lo que nos mide es la presentación, ¿cierto?, del virus en relación al análisis que hace ese test del contenido genético, digámoslo así, el material genético del virus. ¿Ok? Es decir, nos dice, está el virus porque reconoce la cadena del ARN del virus. A diferencia de las pruebas de anticuerpos, que lo que está determinando es la capacidad de respuesta inmunológica del huésped, ¿correcto? De la persona. Entonces, enfocándonos en las pruebas moleculares y entendiendo cuáles son, entonces vamos a tener claro que tenemos unas recomendaciones y posteriormente vamos a ver cuáles son las indicaciones, pero están recomendadas para procesos de seguimiento epidemiológico, por eso hablábamos, de tomar el tiempo anteriormente para hablar de todo ese proceso de vigilancia, y evidentemente en la evaluación y el diagnóstico de pacientes, supremamente importante. Pero asimismo, como esos son los elementos, es muy importante establecer que tienen una alta sensibilidad y especificidad, por esto quise decirles al principio, si tienen una alta capacidad de que nos dé el positivo cuando alguien está enfermo o que nos dé el negativo cuando alguien está sano. Pero ojo con esto, tiene una capacidad también de dar falsos negativos. Y acordémonos del escenario. Un falso negativo, por favor, es cuando la prueba sale negativa, pero hay enfermedad. ¿Y por qué los va a dar? Si alguien va a decir, pero si es tan sensible y tiene tan buena especificidad, ¿por qué va a dar falso negativo? Y aquí volvamos al cuento. Por favor, determinen tiempo de evolución de síntomas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la medida en que yo genere síntomas, estoy generando una reacción en el cuerpo de defensa y estoy generando anticuerpos. Ya vamos a mirar por qué es tan importante eso. Y la característica que también resulta siendo muy eficiente en este momento es que las pruebas moleculares no tienen evidencia de tener una reacción cruzada con otros virus. ¿Qué quiere decir? Que si estoy haciendo esa prueba va a ser específica para este SARS-CoV-2. Porque de pronto yo tengo otro virus que está simulando unos síntomas, me está generando unos síntomas y parecieran que fueran estos respiratorios de SARS-CoV-2, pero terminan siendo de una influenza. Pero de pronto la prueba rápida me sale positiva por eso, porque la prueba rápida sí tiene reacción cruzada. Entonces, vuelvo y repito, esto no es tan fácil como vamos a hacernos pruebas todos, porque es lo que estoy oyendo todos los días en las empresas. No, vamos a hacer pruebas todos, no. Vamos a seguir el proceso de prevención inicialmente y luego sí el proceso reactivo de atención con el prestador de salud correspondiente. Quiero dejar salvedad ahorita que me acuerdo del participante que me estaba haciendo el comentario. Las pruebas diagnósticas no son de carácter preventivo, ¿listo? Salvo que estemos haciendo algún proceso de tamizaje, ¿listo? Que ya sería una orientación distinta. Pero las pruebas son plenamente diagnósticas. Lo preventivo es todo lo que hemos venido hablando hace 2 días y todo lo que nos han venido hablando en los últimos 3 meses. Todo eso es prevención. Esto ya es algo más reactivo, porque ya tenemos síntomas. Es decir, lo que hicimos no sirvió para evitar que la persona se enfermara, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, bajamos a las pruebas, ya salimos del tema molecular, ahora nos vamos con las pruebas rápidas o las serológicas, y evidentemente pues establecemos que hay unas características que pueden ser mucho más amigables ¿con qué? Con que tengamos síntomas, ¿listo? Y es lo que vamos a mirar ahorita. Principalmente nos van a servir de apoyo cuando tenemos una capacidad diagnóstica a través de imágenes u otras pruebas en sangre, ¿listo? Y aquí queremos llegar, ya para terminar el día de hoy, es cuáles son las indicaciones. Como yo le decía a alguien, el hecho de que algo tenga una indicación no termina siendo una obligatoriedad para hacerlo. Lo que pasa es que en el momento en que alguien cumpla con esos criterios,
si está indicado hacerlo. Ojo con eso. Entonces, la indicación de estas PCRs, evidentemente a nivel intrahospitalario tendrán claridad porque ya estamos allá en otro escenario, ¿vale? Y hay seguramente unos síntomas y unas condiciones de gravedad de la enfermedad que lo requieren. Pero aquí abajo, cuando estamos hablando de nosotros que estamos ambulatorios, domiciliarios, que estamos afuera en la calle, tenemos que entender que desde que tengamos síntomas y tengamos estos factores de riesgo, ¿cierto? Estos elementos, tanto en edades como en enfermedades, o como por ejemplo el primero, que sabemos que será por sectorial la otra semana, sector de la salud, que tenga contacto con un caso probable o confirmado, es indicación hacerle una PCR a ese personaje, ¿vale? Ahora miremos el cuarto punto, por favor, donde dice asintomático con contacto estrecho con caso confirmado con COVID-19. Esa es una indicación que en este momento estaría muy de moda, o digamos que sería muy al alcance de muchos de nosotros. ¿En qué sentido? Y yo aquí voy a hacer la claridad nuevamente, siempre y cuando cumpla con los criterios de contacto estrecho. Un personaje asintomático, como no cualquiera de nosotros, esperemos que todos estemos sin ningún síntoma de reporte el día de hoy, que haya tenido una cercanía por menos de 2 metros, por más de 15 minutos, sin ningún tipo de protección respiratoria y que ese cercano tenga sea caso confirmado. Si yo soy yo estoy en ese escenario, yo soy candidato para que me hagan una PCR en la EPS, ¿correcto? Y el último, obviamente, pues un contacto estrecho, haber tenido un contacto estrecho con alguien que falleció, pues eso se cae de su propio peso. Pero cuando entendemos esto, ya sabemos por qué a muchos no les siguen haciendo pruebas. ¿Listo? Porque yo puedo ser asintomático y estuve en contacto con alguien que tenía tos y fiebre, pero alguien va a decir, ¿y era un caso confirmado? No. Entonces, mira que se cae la indicación, porque eso se llama pertinencia. Entonces, yo quiero que tengamos muy claro este pedacito, ya para terminar, porque de esto dependerá seguramente el proceso de seguimiento que le hagamos a nuestros trabajadores. Ahora bien, quiero que le pongamos mucha atención a la parte de abajo en las pruebas rápidas. Ya tenemos claro unas características, hay unas fortalezas, hay unas debilidades como en todo, pero aquí la identificación puntual es la cantidad de anticuerpos que el propio cuerpo produce para defenderse contra este virus. Vuelvo y repito, estas no son pruebas diagnósticas. La diagnóstica es la PCR. Y que es importante en relación a lo que yo les venía diciendo inicialmente, es ojo y mucha atención con todo lo que son los tiempos de evolución de los síntomas. De eso va a determinar la mejor sensibilidad, ¿cierto? Y especificidad de esta prueba, que tampoco es que sea muy alta, pero tampoco es baja, es interesante, está por encima del 85 y del 90 cada una de ellas. Y hay que mirar entonces es que el cuerpo, cuando comienza a defenderse de esa infección, de ese virus, comienza a generar algo que se llaman anticuerpos. Y generalmente, está documentado, lo repito, a partir del cuarto, quinto día comienza a generar anticuerpos. Pero es absolutamente claro que la mayoría de personas, después, por encima del 90%, los va a generar, como lo menciono en la parte sintomática, después del día 14. Entonces vuelve a aparecer ese día 14 y por eso yo vuelvo a ser tan insistente, así administrativa y financieramente sea muy desgastante, porque es tan importante tener claro el aislamiento. Y aquí ya estamos hablando de aislamiento de sintomáticos, ¿listo? Entonces, cuando entendemos eso, viene la zona gris que dice ahí que es una zona peligrosa, que es una zona donde alguien puede no generar síntomas, pero estar incubando su proceso, ¿cierto? Que es un periodo de incubación, que sabemos que el virus más o menos incuba más o menos aproximadamente en un rango de 12 días aproximadamente, pero tenemos claro que esos anticuerpos pueden estar ahí fluctuando entre el día 5 y el día 12, 14, y esa zona es peligrosísima porque entonces nos podemos volver más infectantes, ¿cierto? O volver más transmisores de la infección. Y terminamos entonces con la indicación. ¿Cuál es la indicación para este tipo de pruebas? Tenemos claridad. Estamos hablando de sintomáticos, de todo trabajador o toda persona que establezca unos síntomas, aquí no nos importa si son graves, no, dice inclusive que puedan ser leves, que ha tenido un contacto con un caso probable, ya ni siquiera es confirmado, ¿cierto? Probable es ese que estuvo con tos, con fiebre, que de pronto le hicieron una prueba que está en espera de resultado, que no tiene factor de riesgo tampoco, no necesariamente tiene que ser el viejito de 60, ni la persona con diabetes, ni una embarazada, ¿cierto? Uno no tiene factores, pero lo que sí tiene que cumplir para que tengamos claridad sobre la sensibilidad y la especificidad de esta prueba es que tiene que tener un patrón de evolución de síntomas a partir del primer día del día de contacto, con este caso, de 11 días de evolución. En ese orden de días garantizamos, y me voy a volver aquí un poquitico, porque si te das cuenta en las pruebas moleculares tenemos
falsos negativos después del día 7 mientras más se acerca al día 14. Y es por eso entonces donde nosotros tenemos que entrar a definir por qué el sector médico, los profesionales, seguramente a veces no hacen las pruebas. No es porque no quieran, es porque no tenemos una indicación en el escenario más ideal que yo esperaría que así fuera siempre, ¿no? Entonces, si entendemos eso que acabamos de decir, muy seguramente vamos a proyectar no solamente la optimización del recurso, que en este momento la producción es importante, pero a mí lo que más me interesa como profesional de la salud es que, aparte de que el proceso laboral, desde lo productivo esté bien, el proceso laboral desde la atención de la persona y del ambiente mismo esté completamente salvaguardado. Todos nos preocupamos en este momento, y ya estoy terminando, para que ustedes por favor pues puedan descansar, es establecido en que lo más importante es salir a producir, pero lo más importante es salir a producir de forma segura. Y por favor, los seguimientos a los casos hagámoslos con el personal de salud de cada una de sus empresas, sea un personal interno o concurrente, pero apóyense, tomen decisiones absolutamente correctas, eficientes, pertinentes y seguras. ¿Listo? Por favor, yo quiero terminar hoy la presentación de estos 3 días con que tengan claridad. En la medida en que hagamos, respetemos los distanciamientos y seamos muy eficientes en el aislamiento de estos sintomáticos, créanme que independientemente que hayan pruebas o no, vamos a tener un control más eficiente con la conjugación de todas esas medidas de bioseguridad que ya hemos venido hablando. Vamos a abrir el tema de preguntas. Vamos a abrir hoy un poco la ventana en tiempo para que si en estos días han tenido algunas dudas podamos refrescarlas un poco. Bueno. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchas? Soy Bonnie Benítez. Hola, Bonnie. Hola, mi doc. He estado aquí revisándole el tema del chat, contestando algunas preguntas que tienen nuestros participantes, Okay, sobre todo respecto al tema de si se reporta, no se reporta, del tema del aislamiento. No sé si quiera que hagamos esta dinámica. Yo le voy revisando las preguntas y el doc me ayuda con estas respuestas para listo, las que pues yo ya las le que agradezco hablemos. mucho a la doctora Bonnie que nos acompañe en esta última franja y de paso pues podemos cerrar con algunas inquietudes ya de carácter médico, jurídico, laboral, si es posible. Listo, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, doy muchísimas gracias a usted también por esta presentación, muy amable. Bien, aquí nos dice una pregunta, si una persona resulta positivo para COVID debido a sus actividades laborales y este contamina su núcleo familiar, para ellos, ¿cómo cuenta ante la normatividad? Pues digamos que en el caso, qué pena que le meta en la respuesta, como no Sí, son de origen laboral, pues en este caso todos tendrán que ser reportados ante su EPS y es la EPS la que tiene que hacer la atención, ¿es así, cierto? sí, total, es decir, aquí tenemos claridad de que cuando yo tenga un caso, independientemente de donde vengan los nexos, el nexo epidemiológico, lo importante es que si yo a un trabajador lo identifico como un caso, vuelvo y repito, sospechosos, probables o confirmados se reportan a quienes, a la Secretaría de Salud correspondiente, a la entidad prestadora de salud y a la administradora de riesgos laborales. La única diferencia que nos hacen es que el cerco epidemiológico se activa en la medida en que tengamos un caso confirmado. Ahora, si la casuística de todo este proceso estaba en el domicilio, pues evidentemente la empresa cumple con reportar el caso, seguramente hay que reportar los contactos, ¿cierto? Darle información a la secretaría para que la secretaría ya entre a hacer el seguimiento correspondiente allá en el domicilio con todo su personal de rastreo en el cerco correspondiente, ¿no? Pero lo importante de esta pregunta, la respuesta sería, hay que reportarlos, claro que sí, y si es confirmado, hay que hacer el cerco epidemiológico y la empresa tiene que colaborar con todos los contactos, tanto al interior como informarle seguramente que al interior de la familia también hay casos para que ya la secretaría correspondiente evolucione con sus respectivas EPS. Ok, veo que hay muchas inquietudes, sobre todo porque desafortunadamente las EPS no nos están ni metiendo incapacidades. Entonces aquí tengo una persona que dice, si dice, nos queda la duda, desde el momento que conozco un caso, se reporta a la EPS, el señor guarda aislamiento mientras le confirma mediante prueba COVID si sale positivo. Esos días, ¿quién los asume? La EPS, porque desde que la toman hasta la confirmación pueden ocurrir más o menos 10 días.
Sí, yo desafortunadamente he podido confirmar que las EPS no están dando una incapacidad como tal, sino dan la recomendación del aislamiento, en este caso obligatorio, porque es una persona que muy probablemente sea un caso positivo confirmado. Nosotros en la segunda sesión que tuvimos por sector económico el día martes de esta semana, hablamos desde el punto de vista legal de varias alternativas que se pueden tener en cuenta en estos casos donde no se nos emite una incapacidad como tal. Es un riesgo tener a la persona obviamente en el sitio de trabajo, porque puede llegar a contagiar a sus compañeros, y estábamos hablando de, pues, de tomar el tema de las vacaciones, licencia remunerada, calamidad doméstica, pago de salario sin prestación del servicio, otras medidas alternativas, licencia remunerada compensable, pero no sé desde el punto de vista médico, usted qué ha podido apreciar, ¿do que le han comentado desde la experiencia? ¿Por qué las EPS no están dando la incapacidad? Digamos que entrar a hacer un juicio sobre el por qué no, pues yo preferiría pensar en que definitivamente el caso no cumplía con algunos criterios, vuelvo y repito, por eso me fui con el tema de hoy frente a la definición de casos, y cuando definimos los casos, muy seguramente esos casos que no le están dando el manejo médico bajo la dinámica de la incapacidad es porque muy seguramente son sospechosos, no vieron la necesidad de avanzar al probable con una prueba, sino se quedaron como casos sospechosos. Acuérdense, tú venían los signos, los síntomas, pero no se evidenció ninguna confirmación. Seguramente es porque no tenía ningún criterio clínico o epidemiológico de por medio, ¿correcto? Sin embargo, eso no deja, y volvemos siendo muy coherentes, si sigue sintomático, está en su aislamiento, se le sigue haciendo su control, y seguramente dentro del control de la empresa habrá que decirle, si sigue sintomático, reconsulta. Yo sí lo que tengo claro es que muchas EPS lo que están haciendo es, dentro de esa figura de aislamiento, están haciendo los seguimientos telefónicos. Ahora, la pregunta en relación a quién asume esos días, pues bueno, digamos que no creo que sea como el momento, ni seguramente yo seré quien para establecer el por qué no lo deben dar o sí lo deben dar. Lo más correcto es establecer que en la realidad de las cosas, como les digo, si no es blanco o es negro, si no está cubierto por la EPS, si no está cubierto por una ARL, pues el empleador desafortunadamente es el que tiene que hacerse cargo de esos días, y digamos que no hay absolutamente otra respuesta de esa trilogía. No sé, doctora, si usted está de acuerdo también. No, es así, digamos que desafortunadamente, como son unos días que la persona se va a ausentar, si no contamos con una justificación documentada por parte de una incapacidad, pues aquí en este caso es el empleador el que debe mirar algunas de las alternativas propuestas por parte del Ministerio de Trabajo para poder, pues, cubrir esos días como tal, y no desmejorarle obviamente las condiciones al trabajador. Entonces, ya para eso tuvimos una sesión en la que hablamos ampliamente de esas alternativas que tienen los empleadores para el manejo de este personal. ¿Listo? Bueno, acá tenemos otra, dice aquí, tener caso sospechoso es un lío en la empresa, la EPS solo dan 5 días, sin mucho de incapacidad mientras salen los resultados, por lo tanto los días siguientes de aislamiento y sus compañeros más cercanos lo asume la organización. Ok, eso es como una confirmación de lo que estaban preguntando ahora. Bien, dice aquí, pregunta, si en un hospital no ha llegado un paciente con COVID-19 y un trabajador de la salud resulta contagiado, ¿se considera enfermedad laboral? No sé si el doctor quiera contestarlo desde el punto de vista médico o le podemos dar la respuesta desde lo legal, que yo soy Pues un poco más digamos, cortante. yo inicio y ya tú lo rematas allá con lo legal. Si ese trabajador de la salud, vuelvo y te digo, cumplió con la definición de contacto estrecho, ¿cierto? Si tuvo esa exposición no protegida, muy seguramente pues ya entra con los criterios suficientes para establecer el origen, ¿listo? Que vuelvo y repito, yo es como ese tecnicismo administrativo para definir el origen. Pero en teoría, todo personal de la salud con contacto estrecho, con personal con casos confirmados, pues obviamente ya no entramos a hablar de la 676 y ya tú lo terminas. Así es, digamos que para mí desde el punto de vista legal de conformidad con la 676 es muy clara y nos dice, es todo el personal de la salud que se encuentre en actividades de atención, mitigación y contención del COVID-19. Es decir, para mí, desde el punto de vista legal, otros profesionales de la salud de sectores diferentes o en hospitales o clínicas donde no se tenga un contacto estrecho con pacientes contagiados con COVID-19 sería un poco complejo y tendríamos que iniciar una investigación para determinar ese nexo de causalidad. Porque en primera medida yo diría que no. Sí, sí, efectivamente en esa clínica hospital no están atendiendo pacientes con COVID,
donde se supone que está enfocado como todo este esfuerzo, el reconocimiento de estos profesionales de la salud, pues no se debería tener como una enfermedad laboral. Sin embargo, si la organización quisiera insistir en el tema de que es una persona de la salud, y habría que verificar aquí lo que el doctor comentaba, o sea, hasta qué punto la persona pudo haber tenido contacto o no, y si efectivamente es laboral o no. Entonces se debería iniciar una investigación al interior de la ARL para que sea determinable, obviamente, si existe o no y sea asumido o no. Bien, entonces es como la respuesta que le podemos dar a este invitado. Absolutamente correcto. Y yo quiero complementar una cosa. Acuérdense que en la parte asistencial, dentro de los procesos de atención, tenemos dos líneas en este momento. Dos líneas, me refiero, hay unas zonas de aislamiento para personal COVID y unas que no. Evidentemente, si ustedes se dan cuenta en la definición de contacto estrecho, cuando establecen que no tenían o no estaban utilizando los elementos de eficiencia, los elementos de protección personal de eficiencia para la atención del personal, ¿cierto? COVID. Es decir, dentro de los protocolos de bioseguridad de entidades del sector salud, sí se establece que los EPPs respiratorios para el personal que está en contacto con los casos, con los casos sospechosos, probables o confirmados, con todo ese aislamiento respiratorio, son de mayor eficiencia, mientras que tal vez hay áreas de la salud donde no están en contacto con esos trabajadores, pues seguramente la eficiencia va a ser mucho menor. Sin embargo, no es decir, no la van a tener, la van a tener, y ahí es donde entra ese proceso, como dice la doctora Ori, frente ya al tema de administración de la investigación y las pruebas correspondientes para establecer, vuelvo y repito lo que dice la 676, es mientras se realicen actividades de atención, ¿cierto?, asistenciales en relación a casos confirmados como COVID, ¿listo? Asistenciales COVID, que son las áreas de aislamiento, pero exactamente estamos en concordancia. Ok, nos dice aquí, ¿cuáles son los datos que debemos recopilar de los contactos para el cerco epidemiológico? Nombre, celular, cédula. ¿Cuáles serían como esos datos mínimos, Doc? ¿Tenemos alguna referencia al respecto? Sí, exacto. Los nombres completos, la identificación, es decir, número de cédula, obviamente domicilio, obviamente pues contactos, número telefónico, correo electrónico. Hay que recopilar toda la mayor cantidad de información por parte del empleador que lleve o facilite que el ente correspondiente, bien sea la EPS o la Secretaría, puedan llegar a estar el contacto luego con el paciente, ¿cierto?, con el trabajador, y comenzar a seguir ese cerco, ese arbolito que se va abriendo en ramas para comenzar a coger los casos que tengan. Obviamente allá en su domicilio, pero del lado de acá, la empresa tiene que aportar las personas que han estado en contacto en los últimos 14 días o con una pérdida de distanciamiento de menos de 2 metros por más de 15 minutos, y recopilar toda esa misma información. La información es toda la información frente a los nombres completos, números de identificación, todo lo que tenga que ver con contactos, llámese dirección, teléfono. Y aquí vuelvo y repito y abro un paréntesis muy importante. Aun cuando alguien me comentaba, en la 1072 se dice muy claramente la obligación que tiene el trabajador de reportar su condición de salud y la veracidad de todo eso. Yo sí les dejo en el ambiente, haciendo el escenario mucho más diplomático, mucho más amigable con todo este proceso que desafortunadamente está negativo. Pensemos en el consentimiento informado de manera inicial como una puerta, vuelvo y repito, amable, para poder obtener o tener acceso a toda esa información que de una u otra manera a veces puede ser un poco sensible en algunos casos, en algunas personas. ¿Listo? Tengamos muy en cuenta, y eso obviamente un consentimiento informado hecho en su integralidad, no solamente con el personal administrativo de talento, de seguridad, sino apoyándonos muy bien en el personal jurídico de cada una de las empresas o el grupo asesor que puedan llegar a tener, para dejar un documento bien hecho y que le dé tranquilidad a ambas partes, tanto al empleador como a los trabajadores, de que su información obviamente se está utilizando es por un proceso plenamente de identificación epidemiológica. Bien. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Si el trabajador no tiene síntomas, pero estuvo cerca de una persona positiva con COVID, dice aquí, ¿se debe enviar a aislamiento preventivo? O sea, aislar a un trabajador con contacto estrecho con un familiar, sí que resultó positivo. Aunque no tenga síntomas, ¿hay que enviarlo a aislamiento? Listo, entonces acordémonos que ya ahí la gravedad, digamos que si lo evaluamos, no está en el hecho de que tenga o no tenga síntomas, lo cual es importantísimo determinarlo, pero la gravedad no está en el asintomático como tal, sino en el contacto que estuvo, ¿cierto? En el contacto estrecho que ha tenido con el caso confirmado. En ese orden de ideas, sí, efectivamente hay mayor probabilidad de que esa persona podría llegar, probabilidad en el sentido, hasta que no tengamos la prueba confirmatoria, pero mientras tenemos ese desarrollo, sí hay que tenerlo en un aislamiento, obligatorio, claro. Ok. Nos dice aquí esta persona,
Yo no he registrado los casos por el chat, pero he asistido a todo. Ah, bueno, aquí esa es una pregunta más de administración. Vamos a revisar de las últimas preguntas. ¿Cómo se puede identificar al personal con enfermedades crónicas desde la empresa sin afectar su confidencialidad? ¿Se puede realizar una autoevaluación médica como encuesta que solicite que la persona diga si padece o no alguna enfermedad y con esto se viola algún tema legal? Doc, si quiere contestarlo desde el punto de vista médico y después le complementamos la parte legal. Correcto. Entonces, acuérdense, y la pregunta es bien, bien práctica. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establece dentro del componente de salud unos elementos que deberían estar ya andando hace mucho tiempo. Es el programa de promoción y prevención y lo que hablamos ahorita, ciertas vigilancias. Y dentro del programa de promoción y prevención, acuérdense que no es solamente hablar del herido cardiovascular, prevención de consumo de tabaco, sustancias o alcohol, ¿correcto? Sino que dentro de promoción y prevención se enmarcan dos elementos importantes que pueden ser el desarrollo del seguimiento de patologías o enfermedades transmisibles o enfermedades no transmisibles. Cuando hablamos de enfermedades transmisibles, hablamos todo lo que tenga que ver por transmisión de vectores, agua y alimentos o transmisión sexual, dependiendo obviamente la dinámica de la población. Y lo otro, cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, hablamos de todos esos pacientes seguramente crónicos o que tengan alguna patología tipo neoplasias, que sean importantes tenerlas dentro del proceso, porque si lo engranamos con otras cosas, pues seguramente eso va a engranar seguramente en psicosocial. Pero para dar respuesta a la pregunta, ¿es una necesidad clara en la identificación del personal crónico? Es impajaritable que la empresa lo tenga claro. Ahora, que haya de por medio en un consentimiento, vuelvo y repito, es un mecanismo que hace mucho más confiable y da tranquilidad al manejo de la información. Ahora bien, el hecho de que yo tenga crónicos identificados no significa, no es ningún, digámoslo, clara vez desde el punto de vista médico, no es ninguna violación a ninguna norma. Lo que tendría que entrar a mirar que sí violaría de pronto algún proceso es el hecho de que yo, como personal administrativo, mantenga información médica de ese paciente dentro de mi documentación, ¿cierto? Historias clínicas, por ejemplo, que yo esté divulgando esa información a terceros, ahí sí de pronto me expondría yo a un proceso. Pero recordemos que por eso es importante que así como la ingeniería está en manos del ingeniero o las partes de higiene, aparte de los profesionales, en la parte de salud existe una custodia y aquí traigo a colación, y ya me lo confirmará entonces la doctora Boni, la resolución 1918 del 2009, que modificó la 2346 del 2007, establece claramente que la custodia de la información médico-laboral la tiene que tener o bien sea una IPS ocupacional, es decir, con su licencia, o un profesional médico, ¿cierto? Especialista con su licencia. En la medida en que la empresa tenga ese contexto, pues muy seguramente esa información va a estar blindada desde lo legal para el desarrollo de las actividades. Ahora bien, es muy importante porque si hablamos del informe de condiciones de salud, que podría ser la fuente inicial de entender cuánto es el porcentaje de mi población crónica, porque ahí cuando ellos van al médico, hacen su evaluación de ingreso o periódica, dentro de la historia van a plasmar allá posterior en el informe que el tanto por ciento son hipertensos, el tanto por ciento son diabéticos, pero tenemos un porcentaje, pero no tenemos la identificación persona a persona. Por eso es tan importante que a través del personal de salud que ustedes tengan en las empresas logren identificar en la matriz que posteriormente bajo la custodia va a generar la IPS a ese profesional de la salud médico, obviamente, la retroalimentación de ese 25% establecida en el número de personas, es decir, el Carlos, Pedro, María, Rosa, fulano, sutano, mengano, y ahí sí se van a entrar a hacer los seguimientos correspondientes, vuelvo y repito. El problema sería que le estuvieran enviando la matriz con toda esa información sensible al personal administrativo, ahí sí de pronto desde mi punto de vista habría un riesgo legal bastante importante, pero sí, la forma de identificarla es esa, la forma de seguimientos desde el programa de promoción y prevención, y la parte legal pues creo que desde mi punto de vista es ese, pero ya la doctora Boni nos va a clarificar el tema. Así es, Doc. La idea siempre para hacer esta solicitud de información es la recomendación desde el punto de vista legal, es tener ese consentimiento, esa autorización por parte del trabajador.
Obviamente hay que ser muy claros en este documento de entrega de la información, que estamos en el marco de una emergencia sanitaria, de conformidad con el protocolo de bioseguridad. Se hace necesario en cumplimiento de la resolución 666 que se suministre esa información sobre preexistencias, comorbilidades. Aquí hablan específicamente de enfermedades crónicas, que el doc es muy claro, no todas las enfermedades crónicas están obviamente dentro de ese grupo, sino específicamente las que menciona la circular 30 del 2020 del Ministerio de Salud. Entonces sí es importante contar con ese consentimiento de entrega de la información por parte del trabajador, explicándole obviamente que es para efectos de conocer estas otras situaciones que pueden llegar a ser factores de riesgo de contagio en el marco de la emergencia sanitaria y en el marco de nuestro propio protocolo de bioseguridad, y no tendría por qué haber este inconveniente. Por ahí había otra pregunta que decía, ¿hay que hacerles firmar la política de habeas data? Recordemos que el tema de la protección de datos personales y habeas data, que contiene obviamente esta información también de la salud, sí debería estar dentro, no solamente en nuestra política de habeas data, sino del procedimiento de tratamiento de datos personales. Sí, hay que tener un capítulo específico sobre datos médicos, qué se va a pedir, qué no se va a pedir, sin violentar historia clínica. Obviamente la persona que manifieste que tiene algún diagnóstico tiene que confirmarlo de alguna u otra forma, sin necesariamente llegar a la historia clínica. Puede ser obviamente un certificado médico u otro, o inclusive en los exámenes médicos ocupacionales, como bien lo comentaba el doctor. Lo que pasa es que muchas veces los trabajadores lo que hacen es abstenerse de informarle al médico de la IPS, salud ocupacional, que tienen X o Y por temor a que pierdan el trabajo, incumpliendo de esta manera con sus propias obligaciones de conformidad con el decreto 1072. Entonces no le contemos nada a la empresa y después cuando sale el tema de la pandemia, entonces sí, es que soy diabético, sí, es que soy hipertenso, sí, o sea, están faltando a la verdad. Eso es un incumplimiento desde el punto de vista legal también. La recomendación es que tengamos ese documento, al igual que para aquellas personas que se encuentren dentro de estos grupos de comorbilidades o con factores de riesgo de edad superior a 60 años y se vayan a trabajar. Lo que se debe tener desde el punto de vista legal es ese consentimiento informado del trabajador. Menos que el doc ya también les ha tocado ese tema. O sea, que sean conscientes de que la persona, a pesar de que tiene este factor, pues va a prestar el servicio, va a estar priorizado en algún turno o en alguna actividad donde no tenga mayor contacto con las personas, y que conoce de eso, que es consciente de eso y por lo tanto acepta volver a su sitio de trabajo. Bien. Aquí hay una pregunta que me parece interesante. Y es interesante por dos mecanismos. Primero porque ya lo hemos hablado, y el otro es porque hay que esperar seguramente la salida de los protocolos, y yo quiero hacer claridad. Estamos en un periodo, bueno, como si fuera una transición, todavía estamos en ese periodo de adaptación a este reintegro laboral, y el ministerio nos sigue dando la oportunidad de establecer una cantidad de protocolos y faltan todavía muchos más. Aquí me preguntan si un niño que es portador y está sintomático contagia a un auxiliar de ruta o a una profesora por su quehacer, le tose o estornuda. Entonces yo vuelvo y repito, ya esperaremos el protocolo correspondiente, ¿cierto?, del sector educativo, cómo nos va, o cómo va a manejar y cómo va a adquirir dentro de ese proceso de educación el tema de transporte escolar, que puede ser seguramente muy parecido al tema de transporte público. Sin embargo, en este caso, yo cuestionaría lo siguiente. Yo no enviaría a ningún niño con síntomas. Y lo segundo es, yo como entidad escolar o entidad de transporte escolar no admitiría ninguna persona con síntomas. Conclusión, aquí nos exponemos seguramente es a tener una mayor eficiencia en el rastreo de los síntomas diariamente, que tendremos que esperar protocolo de cómo debemos actuar frente al seguimiento de esos casos previo a recoger a esos estudiantes. Y lo otro, pues vuelvo y repito, en el dado caso que alguien entre en contacto, por ejemplo, cuando dice por su quehacer le tose o estornuda, volvemos a lo mismo, y ayer me preguntaban sobre eso. Distinto hablar de una ruta de 40 puestos, pero cuando yo hablo de una ruta de esas pequeñas donde definitivamente todo el mundo va a perder distanciamiento, definitivamente no debemos, y seguramente habrá que esperar cuál va a ser la declaración del ministerio frente al transporte escolar en esas rutas pequeñas, porque definitivamente, por lógica misma, no van a poder asistir más de, si antes entraban 8, 9, 10 personas en esa ruta, muy seguramente ahorita van a entrar muy seguramente uno por puesto, y evidentemente con su protección respiratoria. Es decir, veo muy difícil que eso suceda, y en el dado caso que alguien le estornude o le tose en la cara, es porque perdimos el distanciamiento y efectivamente puede que no tuviéramos la protección respiratoria, pero en ese orden de ideas hay que reportar ese caso
a su EPS definitivamente para hacer los estudios. Vuelvo y repito, hablar de suposiciones en este momento sería un poquito irresponsable, pero me llama la atención la pregunta y es: preparemos seguramente las expectativas frente a la salida de los protocolos correspondientes cuando el ministerio bien tenga a emitirlos. Listo, a ver, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Dice, ¿qué pasa si uno como responsable de seguridad y salud no envía a una persona a revisión a la EPS pensando que es algo sospechoso y se agrava? ¿No sería factible que lo demandaran a uno por negligencia, ya que los únicos que tienen la competencia profesional para determinar si es algo no es una enfermedad, es un médico? ¿Cómo lo manejaríamos desde el punto de vista médico? ¿Cuáles serían como esas recomendaciones a una persona? ¿Esperar cuántos días de evolución o hacer de pronto una calificación de síntomas de manera muy general? ¿Cómo podríamos recomendarle a esta persona para que no se asuste? Obviamente sabemos que el responsable del sistema de gestión pues siempre tiene como ese miedo, por decirlo así, que su licencia va a estar en juego en el caso de que se materialice un accidente de trabajo grave, mortal, una enfermedad laboral, que en este caso puede ser laboral o no, y que puede ser mortal. ¿Cómo le damos de pronto algunas recomendaciones para que la persona de seguridad y salud tenga en cuenta para efectos de determinar evolución y enviarlo? Lo que pasa es que ella pues no lo puede remitir, o sea, la remisión a la EPS tiene que ser también de la persona, ¿no? La persona es la que dice, oiga, me siento mal, me voy para mi EPS, o no sé si hay alguna otra recomendación, Doc. No, digamos que el direccionamiento es absolutamente transparente desde el ministerio y el direccionamiento es: hay que hacer el reporte de condiciones de salud diario, hay que establecer un área segura dentro de las empresas. Durante el transcurso del día, si alguien presenta síntomas, pues hay que llevarlo a esa área segura, y lo más importante, vuelvo y repito, es establecer los canales de comunicación correspondientes. En ese orden de ideas, hay que esperar la respuesta de esos canales de comunicación de las respectivas EPS y se direccionará el caso de acuerdo al criterio médico en ese momento. Hasta ahí tenemos una responsabilidad salvada, y vuelvo a hablar de la palabra responsabilidad, obligación, salvar, son palabras un poquito frías, pero digamos que habríamos hecho muy seguramente lo que necesitáramos y lo que podíamos hacer. Evidentemente, yo creo que donde está el punto de quiebre es la eficiencia de ese proceso, que contemos con toda esta capacidad para poder apoyar al trabajador con el fin de que en algún momento desafortunadamente no tengamos que sufrir de esos procesos retroactivos, administrativos o legales, pero desde que se haga la asistencia temprana, se le garanticen al trabajador los medios, los mecanismos para que tenga la oportunidad de establecer la comunicación con su EPS, y se le ofrezcan todavía más allá los canales de desplazamiento, me refiero, no es que yo los lleve, pero sí que se abra esa ventana en tiempo para que le asista a su control, y luego la retroalimentación llegue y se pueda establecer. Si me dieron una orden de una recomendación, vuelvo y repito, de pronto aquí yo lo orientaría más es: si van al médico, haya o no haya incapacidad, pero hay una recomendación de aislamiento, yo sí podría estar cometiendo un error al no acatar las recomendaciones o restricciones, porque digamos que yo trato de acordar un poquito de la resolución 312 de estándares mínimos, habla algo muy parecido, que es que evidentemente se deben acatar las recomendaciones o restricciones desde el punto de vista médico-laboral. Ahora bien, aquí no estamos hablando desde un punto de vista tan laboral, digamos, frente al proceso procesos de calificación o de pérdidas, sino si alguna persona en la EPS, que es el médico, le dice, le recomendamos aislamiento, independientemente de quien asuma el proceso, si yo no acato, ahí sí de pronto puedo estar exponiéndome a algo. ¿A qué? No tengo ni idea, porque pues no voy a irme a ese escenario de futuro que no conozco, muy incierto, pero sí definitivamente el hecho de no respetar la recomendación del tratante, vuelvo y repito, con o sin incapacidad de por medio, sí puedo estar de pronto arriesgando, y vuelvo y repito, no se trata del proceso legal, la salud no solo del trabajador, sino del entorno laboral que pueda tener el mismo, ¿listo? Entonces yo lo haría en este orden de ideas. Hay que cumplir con lo que tenemos en este momento, y vuelvo y le digo, en este momento lo más importante es cumplir con distanciamientos y aislamientos, ¿listo? Listo, dice aquí, el registro diario de síntomas desde home office es muy complejo. ¿Qué estrategia se puede usar para que en efecto lo realicen? Diana Marcela, bueno, te confirmo desde lo que dice la resolución 666, debes buscar alternativas diferentes digitalmente, electrónicamente, para que ellos lo reporten. Sin embargo, en el numeral, si no estoy mal, 4.1, 4.5 nos dice que cuando es una gran cantidad de personas que están haciendo trabajo en casa, tú desde seguridad y salud del trabajo lo que debes hacer es un muestreo.
¿sí? Tienes que hacer un muestreo diario. Si bien es cierto, lo ideal es que todo el mundo reporte diariamente o se verifique diariamente su temperatura, que es como el signo vital mínimo que se nos está exigiendo aquí para confirmar, aparte de los síntomas adicionales, la idea que puedes hacer es mirar el muestreo. Entonces revisa, porque no dice qué porcentaje de muestreo se debe tener en cuenta. Entonces puedes revisar la resolución 666, que es el protocolo macro de bioseguridad para todos los sectores económicos, y ya la organización es la que define qué estrategia se puede tener. No sé si el doc tenga alguna otra estrategia diferente, de pronto para el tema de las personas que están haciendo trabajo en casa, teletrabajo, home office. Sí, digamos que ya el empleador destina y establece cuáles son los mecanismos y los canales de comunicación correspondientes de acuerdo a la robustez que tenga su proceso, ¿no? Digamos que yo soy un poco más radical frente a esa definición que dice el Ministerio ese rastreo aleatorio, como ellos mencionan ahí, la palabra aleatoria. Digamos que yo creería que no estamos en un momento para ser tan aleatorios, ¿listo? Ahora, dirían por ahí, tus problemas no son mis problemas, diría el ministerio, ¿cierto? Si tengo 2.000 trabajadores, pues al contrario, si tengo 2.000 trabajadores, tengo que tener una plataforma mucho más sólida, robusta, consolidada para poder establecer mecanismos de interacción y de comunicación con esos trabajadores. Mi recomendación, como están las cosas, vuelvo y repito, y previendo lo que se nos viene, es que lo aleatorio de pronto era por allá cuando le hicieron finalizando marzo, la proyectaron y la sacaron en abril. En este momento, donde se supone que estamos llegando casi a un techo, que no sé si todavía lo estemos llegando, yo creo que todavía estamos subiendo, creería que el riesgo de esa aleatoriedad es bastante alto. Yo creo que hay que hacer un rastreo absoluto al personal y digamos que sí, yo respeto las posiciones de todo el mundo, pero eso es lo bueno de la democracia, pero yo me iría con que hay que hacer un mapeo completo y diario del personal. Que sea difícil o no, digamos que son temas que hay que salvar dentro de cada proceso, pero en este momento no podemos ser muy porosos ni muy permeables con ese tema de información, más cuando lo más importante, vuelvo y repito, perdón, es la identificación y aislamiento de los casos sintomáticos. Acuérdense cuando hablamos de los objetivos de la vigilancia es identificar sintomáticos. Y si yo me pongo a buscar cumplir con ese objetivo haciendo una muestra aleatoria, difícilmente voy a llegar a tener eso a tiempo para prevenir, vuelvo y repito, en prevención, establecer cuáles van a ser los sintomáticos que me pueden ocasionar dolores de cabeza. Muchísimas gracias. Bueno, mi doctor, las últimas dos preguntas. Dice, una persona que estuvo con diagnóstico de cáncer, pero hace 6 meses no toma ningún medicamento, ¿se debe incluir en los pacientes para trabajo en casa? Sí, y no respondo más. No respondo más sobre esa pregunta, mentira. Sí, es decir, no, en un paciente con un antecedente de neoplasia no hay que irse a los bemoles. Digamos que es un paciente que tiene diagnóstico, que haya estado en tratamiento, que está en espera de evolución, es otra cosa, pero tiene un diagnóstico. Entonces no hay que inventar. Ok, ¿Sí o listo, sí? miremos, aquí hay una pregunta. Hay muchas personas que nos preguntan si es laboral, si no es laboral. Quería dejar para el último una pregunta que nos envía inclusive datos y todo. Permítame, yo la identifico. Mientras tú buscas, aquí hay una pregunta que dice, ¿contacto con COVID de otro sector que no sea la salud debo reportar? Cortica la respuesta, sí. Todo se reporta, sospechosos, probables, confirmados, reportamos. Acuérdense que la única diferencia es que el cerco epidemiológico solo se activa con los casos confirmados. Todos los sectores tienen que reportar los casos y evidentemente esperar la respuesta para mirar contactos. Ok, hay todavía una pregunta que nos dice que si podemos, no sé si el doctor lo tocó de pronto al principio, aclarar la diferencia entre probable y sospechoso. ¿Qué es un caso probable y qué es un caso sospechoso? ¿Me puedo volver un segundito? Ay, espérate, me puedo volver un segundito y lo dejamos masticadito. Aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un caso sospechoso? Estamos viendo la pantalla, doctora, sí, ¿cierto? Sí, señor. Caso sospechoso, vuelvo y repito, hay una línea muy frágil entre lo sospechoso y lo probable. ¿Cuál es la línea frágil? Que el sospechoso no hay ninguna evidencia diagnóstica, sin embargo tenemos síntomas. El probable es que es el mismo caso con los síntomas, pero estamos en espera de la evidencia definitiva. Ya hay una impresión diagnóstica, no es un diagnóstico definitivo. ¿Listo? Muy seguramente ahí lo que estamos es en espera, ya le sacaron sangre, estamos en espera del resultado. ¿Listo? Cuando llegue el resultado tendremos dos posibilidades, que salga negativo o positivo. Si es positivo pasamos al siguiente escalón, que es el caso confirmado, y si es negativo, pues lo sacamos de sospechoso porque sabemos que no es un caso.
Ok, perfecto. Bien, hay una pregunta, sobre todo hay muchas inquietudes respecto a los sectores económicos, ya para finalizar, diferentes al sector salud respecto a la calificación de enfermedad como laboral. Entonces hay una persona que nos dice, hay que tener en cuenta también lo estipulado en el artículo 2 y 3 del decreto 1477 del 2014, porque hay muchas personas que inclusive desde las sesiones de legal nos decían, pero ¿cuáles son efectivamente esos factores que se deben tener en cuenta o las pruebas que se deben tener en cuenta para la calificación de origen laboral de un trabajador diferente al sector de la salud? Digamos que vuelvo y le repito, o sea, para hacer la calificación, obviamente nosotros como organización podemos insistir para que la ARL inicie ese proceso de calificación de origen. Eso está estipulado en el decreto 019 del 2012, más conocido como la famosa ley antitrámites. Existe esa posibilidad de la calificación de origen por parte de ARL, quien empezará esa investigación y determinará si efectivamente no se está de acuerdo con eso, pues se puede ocurrir a la otra instancia administrativa, que es la Junta Regional de Calificación. Yo estuve confirmando hoy preciso en la página de la Junta de Calificación de Bogotá y Cundinamarca, están haciendo las reuniones del dictamen virtuales, al igual que la Junta de Calificación Nacional. También hay un comunicado, el comunicado salió el 29 de mayo, que es el comunicado número 6, donde dicen que efectivamente van a ser las que se encontraban programadas, las van a realizar de manera virtual, las otras se van a reprogramar para después de agosto 31, que es como la finalización que tenemos de la emergencia sanitaria hasta el momento. Entonces, siempre existirá la posibilidad de que nosotros insistamos para que se califique como un evento laboral este contagio del COVID-19. Lo que a mí me afana desde el punto de vista legal es ese tema de que no solamente indicadores, que muchos me dicen, sí, doctora, no podemos ser tan fríos como solamente tomarlo como un indicador que tenemos de accidentalidad o de enfermedad, sino que yo lo veo desde más allá, desde el otro punto de vista legal, es qué pasa si efectivamente se declara como una enfermedad laboral y luego viene el trabajador a demandarnos. Acordémonos que existe algo que se llama la culpa patronal, que está en el artículo 216 del Código Sustantivo, que nos dice que si por negligencia, culpa del empleador, se contrajo una enfermedad o se dio un accidente de trabajo, el trabajador o la familia del mismo, si él se muere, puede venir a demandarnos por culpa patronal a solicitar una indemnización de perjuicios. Entonces, yo creo que debemos sentar a analizar y revisar efectivamente, no es reportar por reportar. Esa es como la reflexión que les quiero dejar. No sé si el doc tiene algún otro comentario, porque veo que esta es una persona que nos insiste mucho. Bien, revisemos el tema de relación de causalidad, que por supuesto es muy válido para otros sectores diferentes a salud, vigilancia, aseo, que estén dentro de la 676 para poder determinar como un origen laboral. No sé si el doc tocó algo de eso al principio de la sesión del día de hoy. Sí, cuando hablamos de siniestralidad laboral y hablamos de lo que hay que establecer, hay unos patrones claros de la 1562 cuando definimos accidente y enfermedad laboral, ¿cierto? En general eso sigue activo, obviamente, pero cuando hablamos de la 676 nos referimos a esa exposición con esos casos confirmados COVID-19. Es muy específico para eso, por eso nos hablamos muy claramente del sector salud. Y aquí me preguntan, por ejemplo, que creo que tiene que ver, somos de seguridad y salud en el trabajo, y teniendo en cuenta que se maneja la exposición al virus como enfermedad laboral, nosotros que también somos parte de la salud, no, somos de salud, no aplicamos como enfermedad laboral, sabiendo que somos los que nos exponemos ante todo en ese escenario laboral. Digamos que en esto no hay que hilar muy delgado, simplemente hay que establecer la claridad del decreto, y el decreto establece que es el personal asistencial, correcto, y el que brinde apoyos desde otros sectores como administrativo, vigilancia, aseo, mantenimiento, por ejemplo, que hagan parte del proceso de apoyo a esa labor asistencial. Por más de que seamos seguridad en el trabajo, pues eso es otro escenario, ¿listo? Ahora, lo que tengan que reportar, como yo decía, van a seguir reportándolo, ¿correcto? Pero ya se someterán, como dice la doctora Boni, a procesos ya de requerimientos, la casuística misma de la investigación y las pruebas correspondientes. Bueno, una cosa es lo COVID y otra cosa es lo que es digamos, transversal al proceso laboral y a los riesgos inherentes al desarrollo de estas enfermedades laborales.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por el acompañamiento que nos hizo el día de hoy, por este módulo en el que estuvo ayudándonos con todo este tema de bioseguridad. En este momento estamos proyectando el tema del cronograma para que recuerden que el próximo martes 23 tenemos otra vez sesiones específicas por sector económico. De 1 a 3 de la tarde estamos con el sector de salud y construcción y de 3 a 5 de la tarde con el sector de vigilancia y otros sectores para que por favor estemos muy pendientes de cuando nos lleguen las invitaciones que correspondan al sector económico al que pertenecemos. Muchísimas gracias para todos. Nos pasamos 6 minuticos. Esperamos que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, doctor Javier, por el acompañamiento del día de hoy y nuevamente nos vemos en el inicio del módulo 3 el día martes 23 de junio. Feliz tarde para todos. Hasta luego, que esté muy bien.